Piratas adentrarse en el mar. Cultiva primero hasta la etapa Mahayana. Esto es ficción online. Suscríbete si te gusta y comenta para más. Página 181. Kuma, uno de los 7 señores de la Guerra del Mar que se suponía debía responder al llamado del gobierno mundial y participar en esta batalla, ahora vestía una cazadora negra e inesperadamente estaba junto a Aryu. Todo lo que podía oír era la voz fría y hueca de Big Bear, como un fantasma, resonando en los oídos de Garp. Vicealmirante Garp, ha pasado mucho tiempo. Al oír esto, Garp se giró de repente, con una expresión de sorpresa difícil de disimular en los ojos. Oso grande. ¿Por qué estás aquí? Vicealmirante Garp, debería haber estado aquí. Las tranquilas palabras de Oso Grande fueron como un trueno que explotó en los oídos de Garp. En un instante, los ojos de Garp se abrieron de par en par y su corazón se llenó de sorpresa. Jamás imaginó que Kuma, uno de los 7 señores de la Guerra del Mar, que parecía taciturno y leal al gobierno mundial, era en realidad un agente encubierto del ejército revolucionario acechando entre el enemigo. En ese momento, un impulso poderoso e incomparable llegó rugiendo como un huracán violento. La figura de Lon se acercaba veloz como un fantasma, su túnica negra ondeando al viento, como una bandera de batalla ondeando en el aire. Su mirada penetrante se fijó en Garp. Las miradas de padre e hijo se cruzaron. El tiempo pareció detenerse en ese instante, y el aire a su alrededor pareció tornarse extremadamente solemne debido a la tensa confrontación entre ellos. Padre, detente. La voz de Lon era profunda y firme, como un eco del inframundo, estremeciendo el corazón de todos. Este mundo se ha podrido y necesita urgentemente una reforma profunda para romper las ataduras de la oscuridad. Garp apretó los puños y los músculos de sus brazos temblaron levemente de ira y confusión. Miró fijamente a su hijo, con una emoción compleja e indescriptible brillando en sus ojos. Lon, ¿también vas a traicionar a la Marina? Al oír esto, Lon no pudo evitar una mueca de desprecio, con una risa llena de burla y desdén. ¿Traición? Padre, tu supuesta lealtad no es más que una lealtad ciega a esas clases dominantes corruptas. Todo lo que hice fue para salvar a este mundo oprimido y esclavizado. Simplemente elegí un camino verdaderamente recto. Antes de que Lon pudiera terminar sus palabras, su cuerpo se movió de repente y al instante se convirtió en un huracán aterrador, corriendo hacia Garp con una fuerza abrumadora. Al ver esto, Garp lanzó un rugido furioso y concentró toda su fuerza en su puño derecho. El armamento negro como la tinta lo envolvió al instante, y enfrentó el ataque de Lon con una fuerza sin igual. Se escuchó un fuerte bang y todo el espacio empezó a temblar violentamente. El aura dominante y el poder del huracán chocaron entre sí, y la enorme tormenta de energía generada explotó como la explosión de una bomba atómica. Esta fuerza destructiva rugió salvajemente en los alrededores, destrozando las islas flotantes cercanas, convirtiéndolas en polvo y disipándolas en el vacío. Justo cuando el majestuoso y enorme dragón luchaba ferozmente contra Garp, una sombra negra apareció repentinamente en el campo de batalla. Veloz como un fantasma, apareció ante el león dorado en un instante. Al observar con atención, resultó ser Annuo. Sostenía en ambas manos una espada larga hecha de brillante luz estelar. La espada brillaba con una luz cegadora, y su afilada punta apuntaba directamente al robusto pecho del león dorado. León dorado, tu misión ha llegado a su fin. Annuo habló con voz fría y rostro inexpresivo. Su voz parecía provenir del inframundo, estremeciendo a la gente. En ese momento, una extraña luz púrpura brilló de repente en el único ojo restante del león dorado. Resultó que el misterioso hilo de los sueños ya había invadido silenciosamente y corroído por completo su conciencia. Después de un largo período de excavación y exploración continua de su propio poder espiritual, la fruta del sueño que poseía Anno ahora ha evolucionado con éxito al reino del despertar de la fruta del diablo. Y el pobre león dorado lamentablemente se convirtió en el primer objetivo de prueba de esta poderosa fuerza. Este viejo que una vez fue tan arrogante en realidad fue controlado mentalmente por Annuo sin siquiera darse cuenta. Incluso la exitosa formación de la Alianza Pirata y el apoyo total del León Dorado fueron una conspiración cuidadosamente planeada por Annuo. Entonces, Annuo manipuló hábilmente al León Dorado que había perdido el conocimiento y dirigió a toda la enorme flota flotante para atacar agresivamente a Mer y Geoise. En ese momento, el león dorado, que se movía libremente, se detuvo repentinamente y sus movimientos se volvieron extremadamente rígidos y lentos.
Debido a su pérdida de control, las islas que flotaban en el aire parecieron perder su soporte y comenzaron a temblar violentamente, derrumbándose gradualmente. Ja, Anduo, ¿de verdad crees que tienes la capacidad de controlarme? A pesar de estar en una situación tan difícil, el león dorado todavía reía salvajemente. Con su risa ensordecedora, sujetó con fuerza las dos famosas espadas, Yakuraten y de Aduor, y atacó a Annuo con furia. Por un instante, las espadas destellaron y sus sombras se entrelazaron, y la energía afilada silbó por el cielo, desatando ráfagas de viento y enormes olas. Anduo tenía una sonrisa gélida en los labios, y esa sonrisa pareció congelar el aire a su alrededor. La espada de luz estelar que sostenía brilló repentinamente, tan deslumbrante como la estrella más brillante del cielo nocturno al estallar repentinamente. Con un rugido ensordecedor, una poderosa fuerza brotó de la espada, impactando la energía de la espada del león dorado con una fuerza abrumadora. En un instante, la energía de espada originalmente poderosa del león dorado era como un vidrio frágil, se rompió en un instante y se convirtió en puntos fluorescentes que se disiparon en el aire. Los hilos oníricos de Annuo eran como serpientes venenosas extremadamente flexibles y mortales que se precipitaban silenciosamente hacia el cerebro del león dorado. Estos hilos penetraron fácilmente las defensas del león dorado y se clavaron profundamente en su mente. Con la invasión de los hilos de los sueños, fragmentos de recuerdos que habían sido manipulados y ocultos durante muchos años surgieron como una inundación, atacando locamente la mente del león dorado. La verdad de la emocionante batalla del Valle de Dios, ocurrida 40 años atrás, salió a la luz gradualmente, y también se revelaron los secretos desconocidos tras la muerte del otrora poderoso capitán pirata Rox. Lo que fue aún más impactante fue que incluso la misteriosa ilusión del siglo en blanco que vio cuando luchó contra el rey pirata Roger en el duelo a vida o muerte ese año, también apareció con claridad en su mente. Esta serie de repentinos recuerdos provocó un gran dolor en el león dorado. Se abrazó la cabeza con fuerza y dejó escapar un rugido estridente. Imposible. Jim Wes. Ah. Bajo esta enorme estimulación mental, el león dorado perdió por completo el control de su propia fuerza. Las numerosas islas que originalmente estaban suspendidas en el aire comenzaron a temblar violentamente, y entonces enormes rocas se rompieron y cayeron, y todo el grupo de islas flotantes se sumió en el caos y el colapso. Sin embargo, a pesar de que el león dorado estaba fuera de control en este momento, seguía siendo el gran pirata de la antigua era que había vagado por el océano durante décadas, y su fuerza no debe subestimarse. Entre esas enormes y explosivas columnas de agua, dos figuras corrieron una hacia la otra sin miedo. Capítulo 242. Eres solo una marioneta, sal de aquí, pequeño mocoso ignorante. Los ojos del león dorado se abrieron de par en par, se le erizó el pelo de rabia y dejó escapar un rugido estremecedor. Pateó con una fuerza tan poderosa como el trueno contra las dos espadas que lo atacaban. Se escuchó un crujido metálico y las dos hojas de espada fueron pateadas y alejadas por él. Una cuchilla afilada llamada Sakuraten está atada a la otra pata del león dorado. Blandió la pierna y la cortó horizontalmente hacia la cintura y el abdomen de Annuo. El viento cortante de la espada silbó, trayendo consigo un sonido agudo de ruptura en el aire, como si fuera a destrozarlo todo. Ante un ataque tan feroz, Annuo no mostró ningún signo de pánico. Esquivó el ataque del león dorado en un instante, como un fantasma. Además, movió ligeramente la muñeca, eliminando hábilmente la fuerza residual del impacto de la espada del león dorado. Annuo irradia un aura dominante incomparable, y sus poderosas habilidades físicas han alcanzado un nuevo nivel sin precedentes debido a la bendición del poder espiritual. En ese momento, sostenía firmemente en su mano una espada forjada por él mismo. Esta espada encarnaba la esencia de la artesanía más avanzada de la época. Su calidad era tan alta y su poder tan grande que incluso la legendaria espada suprema podría ser ligeramente inferior. Mientras la batalla se desarrollaba, Annuo y su oponente blandían sus espadas al mismo tiempo. La velocidad de las espadas de ambos bandos era tan rápida como un rayo, tan rápida que era difícil seguirla y deslumbrante. En un instante, saltaron chispas donde las espadas se cruzaron, acompañadas de sonidos ensordecedores y dolorosos de metal chocando, que resonaron por todo el cielo. En tan solo unos minutos, ambos habían luchado ferozmente durante cientos de asaltos. Sin embargo, en ese instante, algo extraño ocurrió repentinamente en el cielo.
En cierto momento, varios enormes barcos piratas flotantes emergieron lentamente de entre las densas nubes. Las cubiertas de estos barcos estaban repletas de piratas despiadados. Cuando estos piratas vieron a Anwo y a otro hombre fuerte luchando ferozmente abajo, al principio quedaron atónitos, y luego una mirada de sorpresa y duda apareció en sus rostros. Uno de los piratas abrió los ojos de par en par y gritó con incredulidad: ¿Qué demonios está pasando? El héroe naval Garp no detuvo a Lord Shiki, sino que lo enredó un joven tan desconocido. Otro pirata miró a su alrededor confundido, murmurando para sí mismo: ¿Dónde está Garp? ¿Y quiénes son esos tipos? ¿Será que son del ejército revolucionario? Entonces, otro pirata señaló a Anwo y exclamó: ¿Quién demonios es ese niño? ¿De verdad puede igualar la esgrima del maestro Shiki? Es difícil saber quién es mejor. Encima de Marijoa, Ina, quien observaba atentamente a los dos combatientes encarnizados y siempre dispuesta a ayudar sin dudarlo si An no se encontraba en desventaja, se sintió repentinamente atraída por el inusual movimiento en el cielo. De repente, alzó la vista hacia las densas nubes y vio aparecer en su campo de visión varios barcos piratas enormes y poderosos. En un instante, las cejas de Ina se fruncieron fuertemente y sus hermosos ojos revelaron una mirada extremadamente solemne. Al recordar al otrora ambicioso león dorado que estaba extremadamente interesado en construir una gran fuerza y siempre se consideró a sí mismo como el señor del océano, incluso después de tanto tiempo, su carácter no ha cambiado en absoluto. A este tipo nunca parece gustarle pelear solo, y esta vez trajo consigo una cantidad asombrosa de subordinados a la vez. Originalmente, Ina pensó que las flotas que aparecieron antes eran toda la fuerza de la operación del León Dorado, pero ahora parece que obviamente es solo la punta del iceberg. El León Dorado en el aire miró a Anwo, quien se esforzaba por resistir su feroz ataque. Las comisuras de sus labios se elevaron ligeramente y un atisbo de desprecio se dibujó en sus ojos. Dijo en un tono lleno de desdén y arrogancia: Un chico ignorante, aunque las habilidades que has demostrado son de hecho algo extrañas, no son nada más que eso después de todo. Al oír estas palabras, el León Dorado concentró de repente toda su fuerza entre sus piernas, sin reservas. Al mismo tiempo, dirigió hábilmente el flujo de aire a su alrededor, como si pudiera controlar el mundo entero. Entonces, una fuerza aterradora, tan imponente como un torrente de montaña, se desató a su alrededor, y finalmente se derramó sobre la afilada espada que sostenía en su mano como un torrente. Corte del León Dorado. 10.000 cortes definitivos. Cuando un rugido furioso salió de la boca del León Dorado, una luz de espada deslumbrante con el poder de destruir el mundo se dirigió hacia Anwo que estaba debajo. La espada larga en la mano del León Dorado resplandecía con una luz aterradora. Estaba blandiendo esta espada con toda su fuerza. Su letalidad era extremadamente aterradora, y comparada con los ataques anteriores, que no eran dolorosos en absoluto, era una diferencia abismal. Anwo sintió como si el espacio a su alrededor se retorciera y se apretara hacia él. La presión invisible era tan pesada como una montaña presionando un huevo. No entró en pánico, sino que respiró profundamente, y el poder espiritual de su cuerpo brotó como un torrente creciente. En un abrir y cerrar de ojos, el aire en un radio de varios cientos de metros centrado en él pareció ser repentinamente succionado por una mano gigante invisible, formando una enorme zona de vacío. Al mismo tiempo, el aire vacío llevaba un aura mortal y aterradora, como una bestia rugiente, abalanzándose hacia la energía de la espada cortada por el León Dorado. Auge se escuchó un estruendo ensordecedor, como un trueno. Las dos aterradoras espadas chocaron con fiereza, provocando de inmediato una enorme explosión que sacudió el mundo. El ciclón avanzó con fuerza, la tormenta se formó rápidamente y la poderosa fuerza del impacto sumió todo a su alrededor en el caos. La tierra, que originalmente estaba en paz, empezó a temblar violentamente, como si estuviera a punto de desgarrarse en un abismo sin fondo. Las nubes en el cielo también se rompieron en pedazos, como si hubiera llegado el día del juicio final. Las consecuencias de esta feroz colisión se extendieron rápidamente en todas direcciones como olas gigantes. Dondequiera que pasara, era invencible. Incluso los miembros de los piratas voladores que observaban la batalla desde la distancia se vieron afectados. Todos palidecieron e involuntariamente respiraron aire frío. Bajo un impacto de energía tan violento, Anwo se mantuvo firme en el aire sin temblar.
Por otro lado, el cuerpo del león dorado era como un meteorito golpeado por una bala de cañón, cayendo directo al suelo y finalmente estrellándose fuertemente contra el suelo, levantando una nube de polvo que cubrió el cielo. Al contemplar esta emocionante escena desde lejos, los piratas de Feikon quedaron atónitos e incrédulos. Ante esto, aunque desconfiaban un poco de la fuerza de Anmo, no le temieron. Pero ese golpe de espada de hace un momento fue claramente el más fuerte que el capitán León Dorado usó con toda su fuerza. No esperaba que ese tipo pudiera aguantar el golpe, y no parecía que le hicieran mucho daño. En este vasto mundo lleno de misterio y peligro, ¿cuándo apareció en la Tierra un monstruo tan aterrador? Justo cuando todos estaban atónitos, un grupo de piratas de repente abrió los ojos con una mirada de horror en su rostro, como si un relámpago atravesara su mente, haciéndole recordar instantáneamente alguna información importante. Gritó sorprendido. Espera, ya lo recuerdo. Este tipo es Anno. Es el despiadado que mató a Crocodile, uno de los 7 señores de la Guerra del Mar. Este grito fue como un trueno, y los demás piratas recobraron la conciencia como si despertaran de un sueño, con expresiones de incredulidad en sus rostros. Anno no era muy conocido antes de esto, y no pertenecía ni al campamento pirata ni a la armada. Fue una persona aparentemente desconocida la que pudo matar con éxito a Crocodile, el más famoso de los 7 señores de la Guerra del Mar, e incluso los capaces generales de Doflamingo murieron en sus manos. Un récord tan asombroso es verdaderamente asombroso. A pesar de que Anno tiene logros tan brillantes, puede que sea un oponente un poco más fuerte que el león dorado Shiki, quien ha estado viajando alrededor del mundo durante muchos años y tiene una fuerza insondable. Pero la pregunta es, ¿por qué esta persona apareció aquí de repente, aportando una variable tan grande a su plan originalmente perfecto? Maldita sea. Finalmente, uno de los piratas no pudo contener la ira y el miedo, y empezó a maldecir. ¿Cómo salió así nuestro plan? Primero, ese viejo bastardo Gegar vigilaba aquí, y ahora un enemigo poderoso como Anno aparece de la nada. Y lo peor es que incluso el ejército revolucionario está involucrado. ¿Qué demonios está pasando? En ese momento, aunque el gravemente herido león dorado Shiki estaba un poco consciente, aún podía escuchar vagamente las discusiones en pánico de sus subordinados. Soportó el dolor y se esforzó por abrir sus pesados párpados, queriendo ver la caótica situación que tenía delante. El león dorado de repente giró su cabeza como un león loco, sus ojos tan grandes como campanillas de cobre ardían de rabia, mirando ferozmente al grupo de subordinados detrás de él. Su rostro se tornó extremadamente feroz debido a la ira, y rugió. Chicos. ¿Qué están haciendo ahí todavía? El león dorado parece una bestia feroz dispuesta a devorar a su presa, lo que hace estremecer a la gente. Agitó sus fuertes y poderosos brazos y continuó rugiendo. ¿Qué debemos hacer ahora? ¿Aún necesitas que te enseñe personalmente? Página 182. Después de decir eso, de repente agitó su mano derecha, y los barcos piratas que originalmente flotaban silenciosamente en el aire de repente aceleraron su velocidad como si hubieran recibido una orden, y se precipitaron hacia Mer y Joa frente a ellos a la velocidad de una flecha. El sonido del viento aullante llegó a mis oídos y mi vista bajó rápidamente mientras la nave aceleraba. No fue hasta entonces que los subordinados despertaron de su sueño. Liderados por varios cuadros superiores, corrieron a toda prisa hacia la proa y se reunieron rápidamente. Todos parecían nerviosos y serios, listos para lanzar un ataque a gran escala en cualquier momento. Mientras todos estaban ocupados, el león dorado giró lentamente la cabeza. Sus ojos eran como 2 flechas frías y afiladas, dirigidas directamente a Anmo, quien estaba a su lado. En ese momento, sus ojos se llenaron de fría intención asesina y profunda sospecha. ¿Cuál es tu motivo oculto, muchacho? Dijo el león dorado apretando los dientes. La serie de acciones que acaba de realizar no fueron en realidad por su propia voluntad, sino que fueron controladas subconscientemente por Anmo. Sin embargo, como un gran pirata que una vez dominó el Nuevo Mundo, ¿cómo podría León Dorado sucumbir fácilmente al control de otros? Él simplemente se burló, y de repente extendió su mano derecha sin previo aviso, luego de repente extendió sus 5 dedos. Mientras se movía, un aura extremadamente poderosa brotó de él, y el aire a su alrededor pareció temblar levemente debido a esta aura. HMPH. Chico, no creas que puedes controlarme tan fácilmente así. El león dorado alzó la cabeza y rugió. Pude dominar todo el Nuevo Mundo en aquel entonces, no solo con mi habilidad con la espada.
Tú, un mocoso, ni siquiera has visto el verdadero poder que me pertenece. Hoy te abriré los ojos. Zumbido. De repente se escuchó un rugido sordo, como si todo el espacio temblara. En ese momento, una fuerza invisible y extremadamente poderosa, como una inundación que rompe una presa, se extendió de repente en todas direcciones con una fuerza abrumadora. Ayuda. No hagas esto. Acompañados de gritos de terror, los guardias del dragón celestial que originalmente estaban custodiando a un lado no tuvieron tiempo de reaccionar antes de que fueran arrastrados por los aires junto con los escombros en el suelo por esta horrible fuerza. Lucharon y retorcieron sus cuerpos desesperadamente en el aire, pero no pudieron liberarse de la fuerza invisible. Tras muchos esfuerzos inútiles, estos pobres guardias finalmente cayeron desde decenas o incluso cientos de metros de altura. Algunos tuvieron más suerte y solo sufrieron contusiones, mientras que otros fueron aún más desafortunados y se desmayaron en el acto, sin saber si estaban vivos o muertos. En ese momento, los escombros voladores se juntaron rápidamente en el aire y en un abrir y cerrar de ojos se convirtieron en un león de piedra gigante de cientos de metros de altura y enorme tamaño. La bestia gigante de escombros mostró sus dientes y garras, rugiendo ensordecedoramente, y se abalanzó sobre Anmuo como una montaña en movimiento. Al mismo tiempo, las manos apretadas del león dorado se aflojaron repentinamente, y su mano derecha libre se extendió repentinamente en otra dirección. Shishiwei Aijuan. Con el rugido del león dorado, de repente sopló un fuerte viento, y su impulso era tan poderoso como miles de caballos al galope, o como una ola furiosa rompiendo contra la orilla. Capítulo 243. Los 5 ancianos aparecen por donde quiera que pasaba el fuerte viento, las rocas del suelo eran arrancadas, luego giraban rápidamente en el aire y se juntaban, y en un abrir y cerrar de ojos se convertían en innumerables cabezas de leones feroces. Estas cabezas de león abrieron sus bocas ensangrentadas, revelando sus afilados colmillos, y rugieron al unísono, haciendo que la gente se congelara y las mordiera locamente. Por un momento, toda la escena se volvió extremadamente caótica y emocionante. El espacio circundante parecía haber sido completamente envuelto por esta fuerza violenta, formando una trampa mortal hermética. Anmuo, que estaba en medio, parecía extremadamente pequeño y frágil ante semejante ataque, como una insignificante hormiga. Si no tenía cuidado, las enormes olas lo destrozarían por completo y lo convertirían en polvo. En ese momento crítico, Anmuo levantó la mano suavemente y chasqueó los dedos de forma clara y ruidosa. Se produjo una escena impactante. El león dorado, que inicialmente estaba lleno de ímpetu y a punto de lanzar un ataque mortal, detuvo repentinamente su feroz ataque. Fue como si el tiempo se hubiera congelado en ese instante. HMPH, no olvides tu propia identidad. No puedes distinguir quién es el rey mayor y quién es el rey menor. ¿Cómo puedes estar tan confundido entre el principal y el secundario? Anmuo levantó ligeramente los labios, revelando una sonrisa ligeramente juguetona, y sus ojos revelaron una majestuosidad incuestionable. Su mirada no se detuvo demasiado tiempo en el león dorado, porque su verdadero objetivo en el corazón estaba lejos de compararse con el poderoso enemigo que tenía frente a él. La mirada de Anmuo pasó junto al león dorado y se dirigió directamente al misterioso y solemne lugar sagrado en la distancia. Marijoa. Allí, se esconden 5 personas que controlan el destino del mundo entero, los legendarios 5 ancianos, y detrás de ellos está el insondable gobernante oscuro, In, que manipula el gobierno mundial. Si siguiéramos las estrategias convencionales, probablemente deberíamos centrarnos primero en derrotar a la armada y luego embarcarnos gradualmente en el viaje a Marijoa. Pero hacerlo no solo es una tarea laboriosa y que requiere mucho tiempo, sino que también exige enfrentarse a las fuerzas piratas que los tienen vigilados y esperan una oportunidad para atacar. Tras una cuidadosa reflexión, Ano optó con decisión por el camino más rápido e inesperado. Astutamente, provocó la guerra entre los piratas y la armada, provocando que ambos bandos se sumieran en una guerra extremadamente feroz y extensa. Aprovechando el caos, Anmuo dirigió al ejército revolucionario como una flecha imparable, corriendo directamente hacia el área central de Marijoa, con la intención de romper las defensas enemigas de un solo golpe. En ese momento debe haber comenzado la devastadora guerra total entre la marina y los piratas. Justo cuando Anmuo controló con éxito al león dorado, de repente, no muy lejos de él, una formación de pentagrama de gran escala emergió lentamente en el suelo.
Esta formación emana una aura extraña y aterradora, como una llamada desde el abismo del infierno. Entonces, llamas de un negro intenso, como humo ondulante, se elevaron desde los diversos puntos de apoyo del pentagrama y se precipitaron directamente hacia el cielo. Estas llamas negras ardían ferozmente como si pudieran devorarlo todo. Incluso el vacío estaba distorsionado por su despiadado ardor. Al mismo tiempo, el aire en toda la isla fluctuó violentamente debido a este poder abrasador, formando auras enormes, espeluznantes y aterradoras que se extendieron en todas direcciones. ¿Qué demonios es eso? Al contemplar una escena tan asombrosa, Garp y Lon dejaron de hacer lo que estaban haciendo al mismo tiempo, atraídos por ella. Vieron oleadas de una aura poderosa, tan pesada como una montaña, brotando del conjunto de pentagramas, como si fuera a destrozar todo el espacio. Sabo, que estaba al frente del equipo y estaba decidido a proteger a sus compañeros, dio un paso adelante sin dudarlo y se plantó resueltamente frente a todos. La abrumadora presión cayó sobre su cuerpo al instante, provocándole un gemido sordo. Todo su cuerpo se estremeció violentamente y casi perdió el equilibrio. Sabo soportó el severo dolor, levantó la cabeza con dificultad y miró en dirección a la formación del pentagrama. En ese momento, sus pupilas se contrajeron de repente, porque lo que apareció a la vista fue una escena horrible que parecía la entrada al infierno abierta de par en par. En la oscuridad sin fin, se podían ver vagamente innumerables figuras horribles y retorcidas, mostrando sus colmillos y agitando sus garras, exudando un aura espeluznante. Esta escena hizo que Sabo murmurara para sí mismo involuntariamente. ¿Podría ser que, estos terribles monstruos sean el poder supremo del gobierno mundial? Ah, no, que estaba a un lado, obviamente tenía la comprensión más completa del verdadero rostro de los 5 ancianos, pero incluso él nunca esperó que los 5 ancianos eligieran mostrar abiertamente su poderosa fuerza frente a Garp, el héroe naval muy respetado. Viendo la situación actual, esta farsa caótica parece haberse descontrolado. Las 5 estrellas ancianas obviamente no tienen intención de dejar ir fácilmente a ninguno de los presentes y permitirles irse sanos y salvos. Mientras todos observaban, las llamas negras que se disparaban hacia el cielo se disiparon gradualmente, revelando una verdad aún más aterradora escondida detrás de ellas. Vi esas enormes figuras, tan grandes como montañas, elevándose lentamente desde las profundidades del infierno, apareciendo rápidamente ante los ojos de todos. Cada figura emana una aura trepidante, como si fuera la encarnación de la muerte y el miedo. Entre ellos, el más llamativo es el dios de la defensa científica, Satanás, que se transformó en un demonio araña gigante con cara humana. En su cuerpo hay muchos tipos de sedas, como la seda, que son muy hermosas y elegantes. Junto a Satanás había un esqueleto de caballo con la cara y la espalda cubiertas de piel podrida y el resto del cuerpo cubierto de huesos blancos. La forma de este caballo esqueleto gigante es tan realista que parece que está galopando desde el inframundo, lo que da a la gente una sensación espeluznante. Mire al dios financiero de la guerra del gobierno mundial, y Zambaro Nuben Asulhuro, que mide cientos de metros de largo y se alza como una montaña en movimiento. Todo su cuerpo era negro como la tinta, como formado por una oscuridad infinita. Su boca ensangrentada era como la boca del abismo, capaz de tragarlo todo. Entonces, el pastor Pedro, el dios de la agricultura, reveló su verdadera identidad. Este dios de la guerra tenía cabeza, alas y garras de pájaro, y cuerpo de serpiente. Cuando extendió sus alas negras que cubrían el cielo, parecía como si lo cubriera todo. Era como un pájaro negro gigante de la mitología antigua, Izuna Tenma, elevándose majestuosamente en el cielo. Además, el dios medioambiental de la guerra, Makas Maz Saint, también llama la atención. Y finalmente, el gigante Fenshin, con forma de jabalí, era aún más feroz. De su boca abierta, brotaban 4 colmillos gruesos y curvos, que despedían una luz fría que hacía estremecer a la gente. 5 horribles y aterradoras bestias gigantes del tamaño de montañas, incluido Todman Boguri, el dios de la justicia del gobierno mundial, descendieron frente a Anwo y otros acompañados por la luz brillante de la formación del pentagrama. Por un momento, el viento y las nubes cambiaron de color, y el cielo y la tierra quedaron en shock. De repente aparecieron 5 figuras enormes y majestuosas frente a todos. El tamaño de los 5 ancianos era inimaginable. Cada paso que daban parecía provocar un terremoto. Con su aparición, los edificios circundantes no pudieron soportar tal presión y comenzaron a derrumbarse.
Innumerables ladrillos y escombros volaron por todas partes, levantando una nube de polvo que cubrió el cielo. Al mismo tiempo, una aura poderosa, tan violenta como una tormenta, emanaba continuamente de los 5 seres bestiales. Esta aura era como un mar embravecido, arrasando en todas direcciones ola tras ola. Ya fueran enemigos o nuestra propia gente, se sentían oprimidos por esta aterradora aura y sus corazones y mentes temblaban. Estos son los 5 ancianos que controlan el poder supremo del gobierno mundial. Son como monstruos terribles surgidos del abismo del infierno, y son aterradores. Long, que estaba a un lado, presenció todo esto con un dejo de burla en su rostro. Miró fríamente a Garp, que estaba no muy lejos, y dijo lentamente: «Jaja, resulta que el supuesto centro del poder esconde a semejante grupo de monstruos del infierno. Padre, ¿es esta la justicia que siempre has querido defender?» Al escuchar las palabras de Long, el rostro de Garp se volvió aún más sombrío, pero no refutó nada. En ese instante, el enorme caballo de huesos blancos, que exudaba un aura escalofriante, experimentó un cambio repentino y asombroso. En su parte superior, que originalmente era pura osamenta blanca, crecieron rápidamente trozos de carne y sangre, visibles a simple vista. En un abrir y cerrar de ojos, el caballo de hueso blanco gigante se había transformado por completo en una criatura humanoide que sostenía el Kitetsu de primera generación. Nasuhiro Sei. Sin decir nada, Nasuhiro dio un pisotón y se abalanzó sobre Garp como un rayo. En un abrir y cerrar de ojos, estaba frente a Garp, con la primera generación de Kitetsu brillando con una luz escalofriante en su mano. Frente al agresivo Nasuhiro, Garp no sintió miedo alguno. Resopló con frialdad y dijo con voz grave: «Jaja. Hace tiempo que oigo hablar de ustedes, monstruos. Después de verlos hoy, descubrí que son dignos de su reputación». Después de decir eso, Garp agitó su enorme puño de hierro sin dudarlo y lo estrelló contra Nasuhiro Sei con la fuerza del trueno. Nasu Shoulanshen fue repentinamente atacado ferozmente por el dragón. Se oyó un crujido seco y, de repente, el espeluznante y doloroso sonido de una fractura cervical. Su cabeza cayó repentinamente hacia adelante como si hubiera perdido el equilibrio, y se golpeó con fuerza contra el suelo. Debido a la excesiva fuerza del impacto, toda la nuca quedó profundamente hundida, como si hubiera recibido un fuerte golpe de martillo. Sabo, que no estaba lejos, presenció esta escena y quedó atónito. Originalmente pensó que estas 5 estrellas mayores eran extremadamente poderosas, pero lo que vio ante él le hizo preguntarse: ¿podría ser que estas 5 estrellas mayores no fueran tan poderosas como imaginaba? Justo cuando este pensamiento llegó a la mente de Sabo, Nasuhiro Sei, cuya cabeza había sido aplastada por el puñetazo de Garp, se giró a una velocidad asombrosa, agitando una espada larga que destellaba con rayos negros y rojos en su mano, y cortó hacia Garp con un impulso extremadamente feroz. Allá donde pasaba la espada larga, aparecía una grieta claramente visible en el vacío, como si el espacio estuviera a punto de desgarrarse. Al mismo tiempo, la ropa que llevaba en el pecho de Garp fue destrozada al instante por la energía afilada liberada por la espada larga. Entonces se oyó un ligero silbido, y la piel de su pecho pareció ser cortada por una hoja afilada, dejando un corte profundo y la sangre brotando a borbotones. El dragón del otro lado tampoco estaba inactivo. Levantó su mano derecha en alto, apretando fuertemente los dedos. En un instante, el cielo y la tierra cambiaron de color, y rápidamente se formaron enormes y aterradores tornados alrededor de Nasu Shoulanshen. Estas columnas de tornados se elevaban hacia las nubes como pilares gigantes, girando a gran velocidad y emitiendo constantemente aspas de viento con forma de media luna. Estas hojas de viento silbaban y volaban por todas partes, entrelazándose densamente para formar una abrumadora red de ataque que barrió hacia las 5 estrellas ancianas. Al mismo tiempo, cuando Lon apretó su mano derecha, las columnas de tornados que rodeaban a Nasu Shoulanshen comenzaron a acercarse rápidamente desde todas las direcciones, como un grupo de bestias feroces que abrían sus bocas ensangrentadas, queriendo tragarlo de un solo bocado. Finalmente, estas columnas de tornados se apretaron juntas con un fuerte estruendo, atrapando a Nasu Shoulanshen en el medio, dejándolo incapaz de moverse. La columna de tornado giratoria era como una cuchilla cortante que corría a altísima velocidad, rugiendo hacia ellos con el poder de destruir el mundo. Nasu Shoulanshen, que estaba en el centro de varios pilares de viento, sufrió un daño sin precedentes en su cuerpo originalmente huesudo en un instante.
Página 183. El fuerte viento cortó su cuerpo sin piedad como una cuchilla afilada. Por un instante, fragmentos de hueso volaron por todas partes, salpicando sangre y carne, y la escena fue horrorosa. Dorak. Nasu Shoulanshen estaba furioso, con los ojos abiertos de par en par y dejó escapar un rugido ensordecedor. Apretó con fuerza la espada larga con ambas manos, ejerciendo toda su fuerza y blandiéndola con todas sus fuerzas. En un instante, la espada destelló y varios pilares de viento que se dirigían furiosamente hacia él fueron cortados por él. Sin embargo, el viento es invisible y no tiene sustancia. Aunque su poder cortante era asombroso, los pilares de viento cortados solo se detuvieron un instante, y en un abrir y cerrar de ojos se reconectaron y giraron a mayor velocidad, como una bestia enfurecida, volviéndose más feroces y violentos. De esta manera, Nasu Shoulanshen quedó atrapado en el centro de estos pilares de viento que alcanzaban el cielo y la tierra. Por mucho que luchara, no pudo liberarse a estas terribles ataduras. Anu, que observaba todo esto desde la distancia, no pudo contener su emoción. Porque, según su plan, los 5 ancianos ya habían aparecido uno tras otro, y la situación se estaba desarrollando como él esperaba. En ese instante, innumerables relámpagos imponentes brotaron del cuerpo de Anu. Estos relámpagos eran como feroces pitones gigantes que vagaban libremente por el aire. Al mismo tiempo, la bola de energía negra y roja en su cuerpo comenzó a expandirse rápidamente, emitiendo una aura aterradora que hacía palpitar el corazón de todos. A medida que seguía acumulando fuerza, esta energía se volvió sustancial y finalmente formó un impacto energético extremadamente poderoso. No solo eso, también utilizó hábilmente su propia energía espiritual, y los tres se complementaron y reflejaron entre sí. En ese momento, esta tremenda fuerza atravesó el cielo como un meteoro deslumbrante, barriendo toda Marijoa a la velocidad del rayo. Capítulo 244. Él es un monstruo. ¿Quién es este tipo? Es incluso más monstruo que Roger en aquel entonces. Debemos matarlo primero. Esta maldita guerra fue completamente instigada por él. Los 5 ancianos contemplaron la escena con una intención aún más asesina en sus ojos. En este campo de batalla lleno de una atmósfera tensa, aquellos que pueden soportar la doble presión del aura dominante de Ano y su energía espiritual y aún así permanecer firmes son seres poderosos. Estos hombres fuertes tienen al menos el poder de combate de un vicealmirante. Incluso el capitán y los vicecapitanes del ejército revolucionario tendrían que emplear todas sus fuerzas para apenas resistir ante una presión tan aterradora. En cuanto a los dragones celestiales, aparte de los 5 ancianos que están en lo alto y controlan la situación general, solo los misteriosos caballeros de Dios tienen tal habilidad. Justo cuando las dos partes estaban en un punto muerto, la situación cambió repentinamente de manera dramática. Anu, sin dudarlo, arrojó montones de papeles talismán que brillaban con una luz extraña. Estos talismanes parecieron ser atraídos por una fuerza misteriosa y se transformaron instantáneamente en gigantescas figuras de papel. En un abrir y cerrar de ojos, cientos de figuras de papel emergieron como una marea y rodearon rápidamente a los miembros de los Caballeros de Dios. Entonces, una extraña formación se alzó repentinamente, y la atmósfera de todo el campo de batalla se volvió sombría y deprimente. Tus habilidades son realmente extrañas, exclamó Nasu Shoulanshen sin poder evitarlo. Al mismo tiempo, el cielo originalmente despejado de repente se vio envuelto en oscuridad, como si la noche hubiera caído temprano. Al observar con atención, resultó ser el Santo Maz encarnado en el legendario Izuna Tenma. Era veloz como un rayo, y la vibración de sus alas creaba ráfagas de viento. Abrió su boca ensangrentada y exhaló un aliento de llamas negras como un dragón de fuego, corriendo directamente hacia Ano. No solo eso, el suelo bajo los pies de Ano comenzó a temblar violentamente. Se escuchó un fuerte estallido y de repente apareció un enorme bulto en el suelo, y luego explotó como una erupción volcánica. El humo y el polvo llenaban el cielo, nublando la visión. En medio del polvo, apareció de repente un gusano de arena negro de varios cientos de metros de longitud. Este enorme monstruo abrió su abismo sin fondo y se abalanzó ferozmente sobre Annuo con una fuerza abrumadora. Parecía querer tragarse a Annuo de un solo bocado y poner fin a esta feroz batalla. En ese instante, la figura de Ano explotó repentinamente como fuegos artificiales, transformándose en innumerables imágenes residuales.
Rápidamente esquivó el aterrador aliento de llamas negras de Santa Maz y la enorme boca ensangrentada de San Pedro, que parecía capaz de tragarse el mundo a una velocidad inimaginable. En ese momento, apareció una escena impactante. 3 de las 5 estrellas ancianas lanzaron un ataque extremadamente feroz contra Anu al mismo tiempo. Los 5 ancianos restantes están librando una feroz batalla con el ejército revolucionario, Garp y el León Dorado. Desde este punto de vista, el objetivo principal de la acción de los 5 ancianos esta vez es, sin duda, Anu. De repente, una voz profunda pero claramente audible vino del cielo inalcanzable. 5 ancianos, han estado sentados en esa posición alta durante demasiado tiempo, es hora de bajar y dar un paseo. Estas palabras fueron como un trueno, ensordecedor. Entonces, la gente se sorprendió al descubrir que la figura que acababa de pararse frente a los 5 ancianos era en realidad solo un clon de Anu. Todos los presentes levantaron la cabeza al mismo tiempo y dirigieron la mirada hasta donde alcanzaba la vista. Vi una deslumbrante bola de luz y sombra en el cielo lejano, que arrastraba largos relámpagos y llamas abrasadoras. Era como una espada extremadamente afilada que hendía el denso cielo y el mar de nubes, y luego se acercaba velozmente a la velocidad del rayo. En un abrir y cerrar de ojos, esta bola de luz y sombra se abalanzó sobre él como una exhalación, sin dar señales de detenerse. Cayó despiadado en ángulo, como un meteorito gigante cayendo del cielo, y golpeó la espalda del enorme demonio toro Satanás, tan grande como una colina. Se escuchó un fuerte ruido que hizo temblar la tierra, y en un instante, el enorme cuerpo de Satanás, tan imponente como una montaña, explotó de repente, con sangre y carne volando por todas partes y polvo elevándose en el aire. Una cabeza feroz con cuernos curvados voló alto, dibujó un arco en el aire y luego cayó firmemente en las poderosas manos de Anu como abrazaderas de hierro. Al ver esta increíble escena, los rostros de Mathisen y los demás se llenaron de asombro inconcebible. Abrieron los ojos de par en par, abrieron la boca tan abierta que casi cabía un huevo en ella, y sus rostros reflejaban incredulidad ante lo que veían. ¿Solo un movimiento? ¿Qué está pasando exactamente? Dios mío, ¿por qué no puedo resucitar? Satanás, que había sido firmemente capturado, abrió los ojos de par en par con asombro, mirando con incredulidad a Anu, cuyo cuerpo estaba envuelto en serpentinas de nubes de tormenta de color sangre y llamas rojas de fuego. En ese momento, la expresión de su rostro era como si hubiera visto un fantasma, y su corazón estaba turbulento con una miríada de pensamientos. Resulta que el poder se refuerza y se excluye mutuamente. El poder que obtuviste de Yimu fue suprimido por el mío. Anu habló con calma, como si todo esto fuera algo común y corriente. Cuando oyeron el nombre del señor Yin de su boca, Satanás y los otros no solo no se sintieron tranquilos, sino que se aterrorizaron aún más. Todos estaban pálidos como el papel, sus cuerpos temblaban incontrolablemente y preguntaron enojados. ¿Cómo supieron de la existencia de nuestro señor Yimu? ¿Es esto raro? Ante tal interrogatorio, Anu levantó ligeramente las comisuras de su boca, revelando una sonrisa sarcástica. Para los 5 ancianos, esta sonrisa era particularmente deslumbrante y los enfureció. Deshagámonos de este tipo ignorante primero. Mientras rugía, Nasuhiro se agarró firmemente el Kitetsu de primera generación en su mano y se acercó paso a paso. En un instante, la intención asesina en él estalló como un volcán, llenando instantáneamente todo el lugar. Entonces, sin dudarlo, apuntó la espada extremadamente afilada directamente a Anu. A los ojos de todo el mundo, este tipo es un completo caso aparte. Antes de esto, no se había filtrado ninguna noticia sobre él. Pero ¿quién podría haber imaginado que realmente ocultaba una fuerza tan aterradoramente poderosa? ¿Por qué sigues insistiéndole? Trabajemos todos juntos para matarlo. Debes saber que cualquiera que sepa de la existencia del señor Yimu será condenado a muerte. Uno de los 5 ancianos rugió de ira. Antes de que terminara de hablar, los demás respondieron uno tras otro, usando cada uno sus mejores habilidades para abalanzarse sobre Anu. Por un momento, los gritos y alaridos fueron ensordecedores y toda la escena cayó en el caos. El Santo Maz se transformó en un enorme Izuma Tenma que exudaba un aura maligna. Abrió su enorme boca, similar a un agujero negro, y una llama negra brotó como una erupción volcánica, dirigiéndose directamente hacia Anu.
En un instante, Annuo fue rodeado por las 5 estrellas ancianas desde todas las direcciones, incluyendo arriba, abajo, izquierda, derecha, adelante y atrás. Estas 5 estrellas mayores representan 5 tipos diferentes de bestias gigantes. Cuando se unen para atacar, su impulso es tan poderoso que resulta simplemente aterrador. Ah, no. Al ver esto, Longyan, que estaba allí, se puso extremadamente ansioso y quiso correr a ayudar sin dudarlo. En el segundo siguiente, una fuerza aterradora estalló repentinamente del cuerpo de Annuo. Esta poderosa energía espiritual invadió instantáneamente todo el lugar. Incluso los poderosos hombres presentes no pudieron evitar cerrar los ojos inconscientemente, sin atreverse a mirar directamente las aterradoras fluctuaciones de energía. En un instante, Annuo finalmente hizo su movimiento. Su mano derecha, como siempre, ahora brillaba con relámpagos deslumbrantes y llamas abrasadoras, como si contuviera el poder de destruir el mundo. De repente, balanceó su mano hacia adelante y lanzó un golpe tan veloz como un rayo en el cielo nocturno. Solo se escuchó un fuerte sonido de van, y el enorme jabalí Chuli Saint, cuyo cuerpo era tan duro que incluso un hombre fuerte como Dorag apenas podía romperlo, fue golpeado en un charco de pasta de carne en un instante, con sangre y carne volando por todas partes. Fue una vista horrible. El enorme edificio, no muy lejos de Annuo, explotó de repente, convirtiéndose en innumerables escombros que volaron por todas partes. Al mismo tiempo, una gigantesca huella de mano, de varios miles de metros de diámetro, apareció en el suelo, sin fondo. Incluso el gusano de arena Peter Saint, que se había enterrado en el suelo e intentó atacar a Anno por sorpresa, se vio afectado por esta poderosa fuerza al estar demasiado cerca. Todo su cuerpo se convirtió en polvo fino y desapareció en el aire. Esta serie de acciones se completó casi en un abrir y cerrar de ojos, tan rápido que la gente no tuvo tiempo de reaccionar. Todos los presentes quedaron estupefactos, profundamente conmocionados por la impactante escena que tenían ante ellos. En el cielo, se vio a Izuna Tenma batiendo sus alas y elevándose majestuosamente con llamas negras ardientes saliendo de su boca. Sin embargo, en el segundo siguiente, una fuerza de impacto extremadamente violenta lo golpeó de repente, lanzando instantáneamente su enorme cuerpo al aire. Junto con esta poderosa fuerza, la llama negra que Izuna Zentian originalmente expulsó hacia afuera en realidad retrocedió y rápidamente envolvió todo su cuerpo. Al instante, el cuerpo del enorme pájaro comenzó a retorcerse y deformarse violentamente bajo el fuerte impacto, como si lo amasara una mano gigante invisible. Luego, su cuerpo se estiró gradualmente y finalmente se convirtió en un meteoro deslumbrante, arrastrando una larga cola llameante, precipitándose en la distancia a una velocidad asombrosa, hasta desaparecer por completo en el vasto cielo sobre Marijoa. Al mismo tiempo, Satanás, cuya cabeza había sido sujetada firmemente por Annuo, no fue atacado inmediatamente por Annuo como los demás. Se quedó mirando con los ojos muy abiertos, observando con horror las escalofriantes escenas que tenía delante. En un instante, los poderosos Sambo Chuli y San Peter fueron fácilmente derrotados por Anno. Y Santa Maz era como una cometa con una cuerda rota, y fue arrastrada a un lugar tan lejano que era inimaginable. Ante tan horrorosa escena, el miedo en el corazón de Satanás surgió como una marea, casi haciendo que su corazón dejara de latir. En ese momento, la poderosa fuerza mostrada por Annuo realmente sorprendió a Satanás. A sus ojos, Annuo era como un dios demonio descendido del infierno, y cada uno de sus movimientos contenía el poder de destruir el mundo. Mientras Satanás todavía estaba inmerso en un estado de shock y miedo extremos, Nasu Shoulanksen, por su parte, actuó sin dudarlo. De repente, se hundió, y un pentagrama ilusorio apareció de inmediato bajo sus pies. Con el destello de la luz, la figura de Nasu Shoulanshen se desvaneció rápidamente y desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Al ver esta escena, Satanás despertó como de un sueño, sabiendo que si no escapaba de allí rápidamente, su vida correría peligro. Así que, rápidamente siguió el ejemplo de Nasu Shoulanshen e intentó usar la red de teletransportación para deshacerse de la amenaza de Annuo. Pero en ese momento, la fría mirada divina de Annuo ya lo había fijado. Por un momento, Satanás sintió como si su mente se hubiera congelado y hubiera perdido por completo la capacidad de pensar y actuar. En un instante, Satanás sintió que el mundo frente a él de repente se volvió oscuro, como si el mundo entero fuera tragado por la oscuridad.
Una mano enorme, como si el cielo se estuviera derrumbando, vino hacia él con una fuerza abrumadora. Esta mano pertenece a Anduo, y su poder está más allá de la imaginación. El enorme cuerpo del fantasma de toro, que acababa de ser condensado y restaurado con gran dificultad, se derrumbó instantáneamente bajo esta palma y explotó nuevamente en innumerables pedazos diminutos. Lo diferente de las anteriores fue que esta explosión fue sin duda un completo desastre para Satanás, es decir, el fin total de su vida y su desaparición eterna. Innumerables pequeños rayos de luz similares a relámpagos brotaron de la palma de la mano de Anwo y se extendieron rápidamente, como una densa red eléctrica, conectándose con precisión a cada pieza de escombros después de la explosión de Satanás. Página 184. Bajo la luz de estos relámpagos, Satanás lanzó un grito estridente de miedo y desesperación extremos. Sin embargo, por mucho que luchó y resistió, no pudo escapar de su destino. Pronto, con el último destello del rayo, el cuerpo de Satanás y su conciencia desaparecieron por completo en el vacío. Después de presenciar esta trágica escena, Garp, Dragón y los demás que estaban parados no muy lejos quedaron atónitos y enormes olas se alzaron en sus corazones. Nunca imaginaron que un Satanás tan poderoso sería derrotado por algo tan fácilmente, sin siquiera la fuerza para contraatacar. Sin embargo, Anwo no parecía estar orgulloso ni dudar en absoluto ante esta victoria. Se inclinó ligeramente hacia adelante, blandió el puño y lo estrelló con fuerza contra el suelo. Con un fuerte estruendo que sacudió la tierra, abrió un enorme agujero de varios cientos de metros de diámetro en el suelo originalmente sólido. Entonces, se oyó otro rugido sordo, y Anwo agarró al gusano de arena al que solo le quedaba una cabeza de las profundidades. Frente a este monstruo, antes aterrador, Anwo mantuvo la calma y simplemente apretó la enorme cabeza suavemente, destrozándola. Después de completar esta serie de acciones asombrosas, Anwo aún mantenía una expresión tranquila e indiferente, como si todo lo que acababa de hacer fuera pan comido. Capítulo 245. El enfrentamiento de Akainu con los cuatro emperadores. Ya sabes, incluso cuando se enfrenta a las 5 estrellas mayores con una fuerza insondable, un cultivador como Anwo que está en la etapa de entrenamiento es más que suficiente, y no hay necesidad de alcanzar la etapa Mahayana. En ese momento, en la formación del pentagrama que se desvanecía gradualmente, Nasu Shoulanshen, quien se encontraba en un estado de desaparición rápida, se llenó de horror. Miró con incredulidad a Anwo, quien parecía un dios demonio descendido de la tierra, y tartamudeó. Anwo, tú. Los labios de Nasujuro temblaban, como si un miedo invisible lo envolviera. Pasó medio día, pero ni siquiera pudo pronunciar una frase completa. Y lo que ocurrió después lo dejó aterrorizado hasta el extremo. Anwo dio un gran paso hacia adelante sin dudarlo, rápido como un rayo, y cruzó la distancia en un instante. Entonces, algo asombroso ocurrió. Anwo extendió una mano hacia Nasu Shoulanshen, quien escapaba a toda prisa usando la matriz de teletransportación. La mano parecía normal, pero en cuanto la tocó, una fuerza devastadora estalló repentinamente. El nudo terminó. Long, a un lado, miraba con los ojos abiertos, con el rostro lleno de incredulidad. Ese momento, sentía que todo aquello era irreal, como un sueño. Apenas había pasado un tiempo desde que los 5 ancianos aparecieron en escena, pero la situación había alcanzado un punto de inflexión. Todavía no. El verdadero enemigo sigue escondido dentro. La mirada de Anwo era profunda y solemne. Giró lentamente la cabeza y miró a Mer y Joa a lo lejos. Su vista atravesó las capas de edificios y finalmente se detuvo en las profundidades de Ciudad Pangu. Parecía que allí había algo extremadamente peligroso y poderoso, esperando a que lo enfrentaran. Al mismo tiempo, mientras la feroz batalla estaba en pleno apogeo en Marijoa, en el otro lado, finalmente comenzó el enfrentamiento entre la armada y los 4 emperadores. El tiempo transcurría minuto a minuto, y después de más de 10 minutos, la sudorosa Gion finalmente vio acercarse la isla G1. Respiró con dificultad y se sintió un poco aliviada. Sin embargo, en ese momento, Akainu, que estaba de pie en el puerto interior de la bahía con los brazos cruzados, de repente levantó la cabeza fríamente, sus ojos tan afilados como antorchas, mirando directamente al mar frente a él. En algún momento, en el cielo originalmente despejado, las nubes de miles de metros de altura comenzaron a rodar y a agitarse violentamente. Como invocadas por una fuerza misteriosa, nubes oscuras y densas rugieron desde todas direcciones, moviéndose rápidamente hacia la isla G1.
De repente, el cielo se volvió sombrío y deprimente, como si una gran tormenta estuviera a punto de azotarlo. Nubes oscuras, como tinta espesa, se acumulaban continuamente como mareas negras embravecidas. Se amontonaban capa tras capa y se presionaban unas contra otras, formando finalmente una escena como un muro indestructible. Este muro de nubes oscuras parecía tener un peso y una presión infinitos, oprimiendo con fuerza toda la isla, oscureciendo al instante el cielo, originalmente brillante. Una atmósfera sofocante y extremadamente opresiva se extendió, como una fuerza invisible, golpeando ferozmente el corazón de todos. En ese momento, la plaza de la isla estaba llena de marines que originalmente susurraban y hablaban entre ellos, pero cuando esta nube oscura apocalíptica cubrió el área, todos sintieron como si una roca extremadamente pesada estuviera presionando sus corazones y su respiración comenzó a acelerarse. De repente, el rostro de un marine palideció como un papel blanco. Levantó la cabeza y miró al cielo con un miedo indescriptible en los ojos. Poco después, los otros marines también notaron que algo andaba mal y comenzaron a mirar al cielo. ¿Qué es eso?, gritó alguien horrorizado. Parece que algo flota en las nubes, gritó otra persona con voz temblorosa. Es tan grande. ¿Será algún monstruo aterrador?, exclamaban todos. Todos miraron atentamente y vieron que en las espesas nubes oscuras a miles de metros sobre el suelo, efectivamente había una enorme y sinuosa sombra negra de cientos de metros de largo que se arrastraba lentamente. Su enorme cuerpo estaba cubierto por una capa de escamas duras que brillaban con una luz verde, asomándose bajo el manto de nubes oscuras. A veces solo se veía un trozo de sus escamas, ocasionalmente expuestas, o una garra afilada, y otras veces se vislumbraba vagamente su enorme y borrosa figura. Esta misteriosa criatura, acompañada de espesas nubes similares a tinta, se movió gradualmente y lentamente hacia la cima de la isla G1. A medida que pasaba el tiempo, el enorme monstruo que nadaba en las nubes oscuras se acercaba cada vez más a la isla, su contorno se hacía cada vez más claro. A pesar de la distancia, la gente aún podía sentir el aura aterradora que emanaba. La presión inherente aterrorizó a todos los presentes, les temblaron las piernas y algunos incluso se desplomaron al suelo de miedo. Justo cuando los corazones de miles de marines en la isla estaban en sus gargantas, las nubes oscuras y espesas como la tinta en el cielo de repente se separaron lentamente hacia ambos lados, como si fueran abiertas por un par de manos invisibles. Entonces, una enorme cabeza de dragón emergió de las profundidades de las nubes oscuras. Su horrible y retorcido rostro y sus afilados colmillos reflejaban una luz escalofriante bajo la tenue luz. Los ojos del dragón eran como dos bolas de llamas ardientes, mirando a la multitud, revelando una fría y despiadada intención asesina. El dragón gigante abrió lentamente sus majestuosas y dominantes pupilas, que parecían campanas de cobre verticales. Cada ojo parecía arder con llamas furiosas, revelando una luz fría y aterradora. Entonces, abrió su boca ensangrentada y sus afilados colmillos destellaron una luz fría bajo la luz del sol, como una espada que podría destrozar el cielo y la tierra. El dragón gigante bajó ligeramente la cabeza y miró hacia abajo con una mirada penetrante. En ese momento, se oyeron gritos de miedo entre la multitud. ¡Monstruo! Realmente hay un monstruo en la nube. Dios mío, es un dragón. Es un dragón enorme. Aquellos marines con cualidades psicológicas más débiles ya estaban aterrorizados por la escena que tenían ante ellos, sus piernas temblaban como coladores y algunos de ellos incluso se desplomaron en el suelo, sin poder siquiera mantenerse en pie. Esta horrible escena no terminó allí. Entre las espesas y oscuras nubes que cubrían la mitad del cielo, de repente, gruesos rayos atravesaron el cielo como serpientes plateadas danzantes, destellando continuamente con un rugido ensordecedor. Estos rayos se entrelazaron y enredaron entre sí, formando una gigantesca nube de tormenta con un diámetro de cientos de metros. Bajo los destellos de los relámpagos, las nubes de tormenta de veces eran brillantes y deslumbrantes, y a veces oscuras y sombrías, dando a la gente una sensación extremadamente extraña y deprimente. En ese momento, en el centro de la nube de tormenta, apareció gradualmente una enorme figura que emanaba un aura densa como una montaña. Esta figura se cernía bajo el reflejo de un rayo, pero su vaga silueta bastaba para que todos los presentes sintieran una presión sin igual. A medida que la nube de tormenta disminuía gradualmente, la gran sombra que originalmente cubría el suelo comenzó a disminuir lentamente.
Sin embargo, la figura hinchada oculta en la nube de tormenta se hizo cada vez más visible, y el aura aterradora que emanaba se hizo cada vez más intensa, como si fuera a devorar el mundo entero. Esta intensa sensación de opresión provocó un sobrecogimiento involuntario, e incluso la respiración se volvió difícil. Mamá, 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 eres el único aquí, Akainu. Jajajaja, qué lástima. Esta vez, el primer almirante en caer en la marina serás tú. A medida que las nubes de tormenta se separaban gradualmente, una mujer gorda con una figura hinchada y sorprendentemente obesa finalmente apareció lentamente ante la vista de muchos marines. Es Big Mom Charlotte Lingling. Un soldado entre la multitud tragó saliva con miedo y gritó con voz temblorosa y dificultosa. Tenía los ojos muy abiertos y sus pupilas revelaban un miedo profundo, difícil de disimular. Vi a Charlotte Lingling montada en una enorme nube de tormenta, descendiendo rápidamente del cielo hacia la isla G1 con gran impulso. Ante un enemigo tan poderoso, Akainu resopló con frialdad y, sin alterar su expresión ni su pulso, aflojó los brazos, que originalmente estaban fuertemente apretados frente a su pecho, y luego apretó su mano derecha en un puño. En un instante, hilos de deslumbrante luz roja comenzaron a emerger de entre sus puños, como si una fuerza extremadamente poderosa se estuviera gestando en ellos. HMPH. ¿De verdad crees que puedes quitarme la vida? Deja de soñar. Gorda con la cabeza llena de crema. Akainu se burló con desdén. Sin embargo, en ese momento, la nube de tormenta bajo los pies de Charlotte Lingling, el tipo llamado Zeus acababa de terminar de gritar enojado, pero de repente se encontró con los ojos extremadamente fríos de Akainu. En un instante, grandes gotas de sudor aparecieron en su rostro, ya extremadamente antropomórfico, cayendo como una cascada. Ni siquiera el propio Zeus pudo comprender por qué sintió un miedo tan intenso al enfrentarse al hombre aparentemente común que se encontraba abajo. Esta alma, Omies, no es un ser común. Fue creada por mi madre con todo el poder de su alma. Entre los muchos y poderosos Omies de mi madre, este puede ubicarse en el primer lugar. Sin embargo, en ese momento, con solo cruzar la mirada con el hombre de abajo, Zeus sintió una presión sofocante, como si su alma estuviera a punto de desmoronarse en un instante. Una intuición frenética le advirtió. El hombre frente a él era demasiado peligroso. Miren. Es Kaido, Y. Big Mom también está aquí. Gritó alguien primero, con la voz llena de asombro e incredulidad. En un instante, se desató un alboroto en la plaza, que originalmente estaba tranquila. Algunos marines se reunieron aquí en ordenadas formaciones, con el rostro pálido como el papel, presa del pánico, mientras que otros miraban con los ojos abiertos, con una conmoción incontenible. Sin embargo, a pesar del miedo infinito y la profunda conmoción que los embargaba, nadie decidió soltar las armas. Por el contrario, parecían inspirados por alguna fuerza invisible y apretaban aún más fuerte las armas en sus manos. Después de todo, esta es la rama más poderosa de la armada que protege el Nuevo Mundo. La rama G1. Los marines que pueden estar aquí han experimentado innumerables batallas a vida o muerte y se han convertido en la verdadera élite que ha destacado en las sangrientas y crueles batallas contra los despiadados y brutales piratas del Nuevo Mundo. En cierto sentido, la efectividad en combate demostrada por los marines de la rama G1 es tan fuerte que incluso supera a las llamadas tropas de élite del cuartel general del mismo nivel. Acompañados de estallidos de truenos sordos, relámpagos deslumbrantes brillaron como una serpiente plateada entre las densas nubes oscuras. De repente, un enorme y espantoso dragón asomó su aterradora cabeza desde las profundidades de las nubes oscuras. El malvado dragón había mostrado sus colmillos y garras, y su boca estaba llena de colmillos afilados, como espadas mortales. Dejó escapar un rugido ensordecedor, y ese sonido parecía una declaración de muerte desde el abismo del infierno. Vamos. Lucha. Batalla. Se avecina una tormenta que arrasa el mundo entero. No importa si estás en lo alto del cielo o si eres un humilde civil, nadie se salvará de verse envuelto en esta cruel y justa batalla de vida o muerte. Aquí, solo la verdadera fuerza puede determinar quién es el legítimo gobernante de este mundo. Los ojos escarlata del malvado dragón ardían con una locura y una crueldad sin fin, liberando sin escrúpulos una luz fría y espeluznante. En su boca sangrienta que podía tragarse el cielo y la tierra, una bola de luz carmesí se acumulaba a una velocidad alarmante, emitiendo un aura escalofriante y peligrosa.
Esta bola de luz era como el ojo de un demonio escondido en la oscuridad, mirando fijamente todo lo que había debajo. En un instante, el dragón maligno abrió la boca de par en par, y una columna de llamas rojas atravesó el cielo, que se oscurecía gradualmente y era sombrío, como una lanza llameante con el poder de destruir el mundo, y rugió directamente hacia la plaza G1, donde se encontraba la multitud. Dondequiera que pasaba esta columna de llamas, el aire se distorsionaba enormemente, e incluso el espacio circundante parecía desgarrarse por su poderosa fuerza. Ante este repentino y fatal ataque, los marines de la Plaza G1, que esperaban el ataque, se llenaron de miedo y pánico, pero las buenas cualidades cultivadas durante un riguroso entrenamiento a largo plazo evitaron que cayeran en el caos. Estos valientes e intrépidos soldados actuaron con rapidez y lanzaron contramedidas de forma ordenada. Dispérsense. Rápido. Los comandantes gritaron a todo pulmón. Sus voces ansiosas y aterrorizadas resonaron por el cielo. Tras escuchar la orden, los marines no dudaron ni un segundo y se dispersaron rápidamente en todas direcciones como una marea. Todos corrieron con todas sus fuerzas, intentando alejarse lo más posible del inminente ataque fatal. Capítulo 246 Gana poder. Aunque los marines reaccionaron rápidamente, la velocidad del pilar de llamas era demasiado rápida, casi como un rayo. Casi en un abrir y cerrar de ojos, la columna de fuego ardiente se acercaba al suelo, llevando consigo una presión infinita y un aura de destrucción. En ese momento crítico, una figura alta y poderosa surgió repentinamente de la multitud como un dios descendiendo del cielo. Era corpulento, musculoso y emanaba un aura dominante sin igual. Era el almirante de la armada, Akainu. Frente al feroz pilar de llamas, Akainu no mostró miedo. Sus ojos se abrieron de par en par con ira y gritó: ¡Gran fuego! Al mismo tiempo, su puño derecho se balanceó con la fuerza de un trueno. Al instante, un magma extremadamente caliente brotó de él, como una erupción volcánica, formando un enorme puño de magma. Este puño de magma, con el poder de destruir el mundo, se dirigió directamente al aliento de calor de Kaido. Solo se escuchó un fuerte estallido, y dos fuerzas extremadamente aterradoras colisionaron en el aire. En ese instante, el tiempo pareció detenerse, y el mundo entero pareció llenarse únicamente con la feroz confrontación entre estas dos fuerzas. Inmediatamente después, de repente se escuchó un rugido ensordecedor, como si el cielo y la tierra temblaran. Los pilares de llamas rojas y el magma ardiente se entrelazaron en el aire, formando un enorme vórtice de energía. Este vórtice giraba sin cesar, liberando una energía poderosa que hacía palpitar el corazón de la gente, como si fuera a destrozar el cielo. Auge. Con una explosión impactante, una violenta explosión estalló instantáneamente en el aire. Una bola de fuego deslumbrante se elevó hacia el cielo, iluminando la mitad del cielo. La ola de aire caliente se extendió como una ola furiosa, dejando un desastre a su paso. Los marines en la plaza no pudieron resistir el impacto y fueron lanzados al suelo uno tras otro. Algunos incluso fueron arrastrados decenas de metros por la ola y cayeron pesadamente al suelo. Incluso los robustos edificios a lo lejos se estremecieron bajo la violencia de esta onda expansiva. Algunas paredes se agrietaron y algunos techos incluso volaron. Akainu aterrizó con firmeza como una montaña, y cada paso hacía temblar la tierra. Su fuerte y poderoso brazo derecho estaba firmemente apretado, y el magma hirviente que lo cubría era como una cascada de lava, fluyendo lenta pero continuamente, emitiendo una temperatura sofocante y un aliento aterrador. Sus ojos eran tan fríos y despiadados como hielo milenario. Alzó la cabeza, su mirada penetrando las capas de nubes y fijándose en Kaido y Charlotte Linlin en el cielo. Las comisuras de la boca de Akainu se levantaron ligeramente, esbozando una mueca desdeñosa, y dijo con una voz tan baja como un trueno: Kaido, Charlotte Linlin, ustedes dos famosos 4 emperadores en realidad unieron fuerzas para venir a mi rama G1, ¿de verdad creen que este es su lugar de entierro? Mientras hablaba, una presión invisible se extendió desde Akainu, extendiéndose como una ola furiosa. Aunque su voz era baja, la intención asesina que contenía era tan fuerte como la sustancia, dejando claro que en ese momento era como una bestia feroz, completamente enfurecida, a punto de estallar con una furia desbordante. Charlotte Linlin, quien se encontraba en lo alto del cielo, no pudo evitar reír al escuchar las provocativas palabras de Akainu. Su enorme cuerpo se alzaba firme sobre la nube de tormenta Zeus, mirando al pequeño Akainu que se encontraba abajo. Su rostro estaba retorcido y distorsionado, revelando una hilera de colmillos afilados.
Se burló con saña. Mamá, Akainu, Akainu, sigues siendo tan arrogante como siempre. Es una lástima que no puedas cambiar la situación hoy tú solo. Al mismo tiempo, Kaido, por su parte, no se quedaba atrás. Su enorme cuerpo de dragón se movía entre las oscuras y densas nubes, y de vez en cuando soltaba una carcajada ensordecedora. Oh, Akainu, no ignores la inmensidad del mundo. ¿De verdad crees que puedes resistir el ataque conjunto de los dos tú solo? Hoy es el día en que tu rama G1 será aniquilada. Página 185. Ante las amenazas y la intimidación de dos poderosos enemigos, Akainu permaneció impasible. Soltó un bufido frío y apretó el puño derecho de repente. En un instante, el magma que fluía originalmente hirvió y ardió al instante, y las llamas furiosas se elevaron hacia el cielo, quemando el aire circundante y distorsionándolo. Entonces, Akainu miró al enemigo con rostro inexpresivo y dijo con frialdad: no tiene sentido decir más. Ya que tienes tanta confianza, ven y pruébalo. A ver si tu arrogancia se hace añicos o si mi puño de hierro se rompe aquí primero. Mientras las poderosas y resonantes palabras de Akainu caían, innumerables marines en la espaciosa y vasta plaza de la rama G1 se reagruparon rápida y ordenadamente como una marea creciente. Cada uno de ellos tenía una mirada solemne en sus rostros, sosteniendo firmemente en sus manos varias armas que brillaban con una luz fría, y mirando fijamente a los dos temidos 4 emperadores en el cielo. Akainu se irguió en la platieda. Su majestuosa voz resonó como un trueno por toda la plaza. Escuchen todos. El rugido era como el sonido de una campana enorme, ensordecedor y que resonó durante mucho tiempo. Prepárense para la batalla. Hoy debemos hacer que estos piratas ignorantes y arrogantes se den cuenta de que el poder de nuestra armada no es en vano. Las palabras de Akainu estaban llenas de un ímpetu y una determinación incomparables, que conmovieron a la gente. Sí. Los marines respondieron con fuerza al unísono. Los gritos uniformes y resonantes parecieron atravesar las nubes y estremecer la tierra. En ese momento, el cielo, ya sombrío, se volvió aún más oscuro y deprimente. Espesas nubes negras como la tinta se amontonaban capa tras capa, ondulando y agitándose sin cesar, como si un grupo de bestias horribles y aterradoras estuviera mostrando sus colmillos y garras. El enorme cuerpo de dragón de Kaido aparecía y desaparecía ocasionalmente entre las vastas nubes, emitiendo un aura escalofriante y aterradora. La nube de tormenta Zeus junto a Charlotte Lindling no se quedaba atrás. No dejaba de destellar relámpagos deslumbrantes y emitir crujidos, como si fuera a lanzar un ataque devastador al instante siguiente. La guerra se acerca y la atmósfera es extremadamente tensa, como si incluso el aire se hubiera solidificado, haciendo casi imposible respirar. Vamos, Akainu. Los enormes ojos de dragón de Kaido ardían de rabia y un espíritu de lucha desbocado. Miró a Akainu y rugió: déjame ver lo poderoso que es tu supuesto magma. Mamá, Akainu, por favor no me decepcionen. Charlotte Lindling estalló en carcajadas. Su cuerpo regordete temblaba levemente de emoción. La espada Napoleón que sostenía estaba en alto y reflejaba una luz fría. Al mismo tiempo, Zeus, la nube tormentosa a su lado, también comenzó a acumular con todas sus fuerzas un poder de truenos y relámpagos aún más aterrador. Relámpagos tan densos como dragones surcaban las nubes, listos para desatarse. Una emocionante batalla de vida o muerte está a punto de comenzar. Akainu miró fijamente al enemigo en el cielo con una mirada severa, sin decir palabra. Dobló ligeramente las piernas y, de repente, lanzó una fuerte patada, que lo hizo saltar como una flecha. Al mismo tiempo, los músculos de su brazo derecho se tensaron y una corriente de magma caliente brotó de su puño, reuniéndose instantáneamente en un puño de magma extremadamente grande. El puño de magma gigante, con llamas furiosas y un poder infinito, estalló como un volcán y se dirigió directamente hacia Kaido y Charlotte Lindling en el aire. Gran escupe fuego. Acompañado por el rugido de Akainu, el puño de magma gigante se precipitó hacia el objetivo a una velocidad asombrosa. En ese momento, Kaido no se quedó atrás, y un aliento caliente escapó de su boca. Aliento caliente. Entonces, Charlotte Lindling agitó las manos, e innumerables relámpagos violentos cayeron del cielo. Trueno. En ese momento, los ataques de los 3 grandes maestros colisionaron en el aire. En un instante, se escuchó un rugido ensordecedor. El poderoso impacto de energía provocó que el aire circundante se retorciera violentamente y el espacio pareció destrozarse.
Por un instante, el cielo sobre toda la rama G1 se cubrió de magma abrasador, llamas rojas y relámpagos violentos. La escena era aterradora, como el fin del mundo. La tierra temblaba, las casas se derrumbaban y la gente corría presa del pánico. Esta emocionante batalla había comenzado oficialmente. En ese momento, Gion gritó: «General Akainu, déjame a la tía». Su voz clara fue particularmente fuerte en el caótico campo de batalla y atrajo inmediatamente la atención de la tía. La tía se giró y miró a Gion con desprecio, burlándose. Un simple general sustituto se atreve a hablar con tanta arrogancia. Sin embargo, Gion no mostró ningún miedo. Para enfrentar la feroz batalla de hoy, ya no le importó la amistad maestro-alumno entre ella y Alnu, y decidió decididamente practicar el cultivo dual con él, obteniendo así un poder incomparable. Frente al ridículo de su tía en ese momento, Gion solo tenía una creencia en su corazón: derrotar a ese poderoso enemigo que tenía frente a él. Prometeo, Zeus. Captúralo para mí. Charlotte Lindley abrió su boca ensangrentada, lo suficientemente grande como para tragarse una ballena, y dejó escapar un rugido ensordecedor. Sus enormes ojos como campanillas de cobre brillaron con codicia mientras miraba a Gion, como si la persona frente a ella fuera una comida deliciosa. En ese momento, las nubes de fuego y tormenta suspendidas sobre la cabeza de Charlotte Lindley se volvieron turbulentas. Parecían impulsadas por una fuerza misteriosa y se precipitaron directamente hacia Gion. En un instante, bolas de llamas extremadamente calientes se abalanzaron hacia Gion como un dragón de fuego con colmillos y garras al descubierto, y al mismo tiempo, rayos de relámpagos deslumbrantes lo siguieron de cerca como serpientes plateadas danzantes, golpeando a Gion ferozmente. Al otro lado del campo de batalla, la feroz batalla entre Akainu y Kaido está entrando en una etapa candente. El puño de magma de Akainu, ardiendo con llamas ardientes, tenía el poder de destruir el mundo cada vez que se balanceaba, y se produjo un duelo emocionante y feroz con la maza en la mano de Kaido que se balanceaba constantemente hacia abajo. Por un momento, innumerables chispas estallaron desde el lugar donde se cruzaron los puños y los palos, y el magma caliente salpicó por todas partes, como un meteoro en el cielo. Esta violenta colisión distorsionó el aire circundante y la temperatura se elevó bruscamente, como si todo el espacio estuviera en llamas. En el suelo, se dispersaron bolas de magma, grandes y pequeñas, y desde la distancia, parecía un cráter volcánico en erupción. En ese momento, el aire se llenó de olas de calor sofocantes que llegaban tan calientes y violentas como agua hirviendo. Kaido respiró hondo, pero al instante sintió que el aire que inhalaba era tan caliente como el fuego, lleno de una intensa sensación de ardor. Sin embargo, ante un ambiente de temperatura tan alta y horrible, Kaido permaneció tranquilo e impasible. Porque para quien tiene un cuerpo tan fuerte como el acero, una temperatura tan alta no puede causarle ni el más mínimo daño. Lo que realmente hace que Kaido sienta un poco de miedo es el increíblemente poderoso puño de magma de Akainu. En lo más profundo de su memoria, la última persona que se atrevió a enfrentarlo de frente con los puños fue el legendario héroe naval, Garp. La enorme maza, de un brillo gélido, descendió del cielo con la fuerza de una montaña aplastando un huevo, como si tuviera una fuerza capaz de reducir a polvo una pequeña montaña al instante, y se estrelló directamente contra el cuello de Akainu. El poder de este golpe fue devastador y aterrador. Sin embargo, ante un ataque tan feroz y fiero, Akainu no mostró pánico en absoluto. Justo cuando la maza estaba a punto de golpearlo, sus ojos se abrieron de repente, brillando con luz, y una presión invisible se extendió de repente. Al mismo tiempo, su mano izquierda se expandió repentinamente decenas de veces en un abrir y cerrar de ojos, transformándose en una enorme mano de magma ardiente. Como una palma gigante que cubría el cielo y el sol, se extendió rápidamente y envolvió con precisión la maza que fue destrozada. Ocurrió en un instante. Casi al mismo tiempo, una luz roja deslumbrante surgió repentinamente del puño derecho de Akainu. La luz era tan brillante como la sangre y tan ardiente como el fuego. Su puño era como un meteorito ardiente, atravesando el vacío, con la fuerza de destruir el mundo, y se estrelló ferozmente contra el abdomen de Kaido. Solo se oyó un sonido ensordecedor. ¡Bum! En un instante, el magma explotó en el puño de Akainu, como una erupción volcánica, liberando una fuerza aterradora como un maremoto.
La creciente fuerza del impacto y la temperatura extremadamente alta quemaron instantáneamente la armadura indestructible, gruesa y dominante que cubría el cuerpo de Kaido, haciendo que se retorciera, se deformara y se derritiera gradualmente. Bajo la continua quema del magma, el armamento dominante de Kaido también se agotó rápidamente a un ritmo alarmante. Luego apareció una escena aún más horrorosa. Se vio una gran cantidad de magma brotando continuamente del cuerpo de Akainu, fluyendo a lo largo de su brazo derecho y finalmente reuniéndose para formar un torrente como una cascada, vertiéndose hacia el pecho de Kaido. Capítulo 247. En lo profundo de la ciudad de Pangu este torrente de magma era imparable, arrasando locamente el cuerpo de Kaido y erosionando aún más su dominio armamentístico. En ese momento, Kaido apretó los dientes, con los ojos bien abiertos, mirando fijamente a Akainu, las venas abultadas en su frente y los músculos de su brazo derecho abultados, como pequeñas colinas. Usó toda su fuerza y tiró con fuerza, finalmente sacando la maza que estaba fuertemente envuelta por la mano de magma de Akainu, y la levantó en alto. De la enorme maza en la mano de Kaido, estallaron rayos negros y rojos como feroces serpientes venenosas, y la energía explosiva sacudió instantáneamente ligeramente el espacio a su alrededor. Las explosiones provocadas por estos rayos eran tan potentes que el magma delante de la maza salpicaba por todas partes como gotas de lluvia, y la escena era aterradora. Acompañado de un grito furioso. El tercer mundo conducirá a Naraku. Kaido balanceó la maza fuertemente envuelta por el aura dominante de nivel superior y la golpeó con fuerza en la frente de Akainu con la fuerza de una montaña aplastando un huevo. La maza estaba llena de poder y fuerza infinitos, como si fuera a destrozar el mundo entero. Sin embargo, ante un ataque tan aterrador, los ojos de Akainu brillaron repentinamente con ferocidad. Lo inesperado fue que hizo la vista gorda ante el ataque, impregnado de un aura dominante. Su brazo derecho, que ya estaba en un estado de ebullición de magma, ahora fue impulsado por el poderoso impulso y al instante se convirtió en un salvaje perro de magma rojo con colmillos y garras al descubierto. Este perro feroz formado por magma, empujado por el torrente de magma, se precipitó hacia Kaido sin miedo como un meteorito ardiendo con llamas ardientes. En un abrir y cerrar de ojos, el perro de lava atravesó con éxito la defensa armada de alto nivel extremadamente sólida en el pecho de Kaido y luego golpeó su abdomen sólidamente. Se escuchó un fuerte bang y de repente estalló una onda de energía extremadamente violenta, y el aire a su alrededor se puso patas arriba por el impacto. Al mismo tiempo, la maza de Kaido ya había impactado con fuerza la cabeza de Akainu. La maza estaba cubierta de afiladas púas, y cada una de ellas desprendía aterradores rayos negros y rojos. Cuando entró en contacto con la armadura dominante de alto nivel que cubría la cabeza de Akainu, solo se escuchó un áspero sonido de fricción de metal, seguido de una serie de crujidos crujientes. La armadura extremadamente dura de Akainu se rompió fácilmente como papel frágil bajo el feroz impacto de la maza. Bajo la influencia de esta fuerza irresistible, sus pies se hundieron repentinamente en el suelo, y este se agrietó y se hizo añicos. Con un fuerte boom, Akainu fue golpeado por el poderoso palo de Kaido y cayó directamente al suelo a cientos de metros de profundidad. La gorra militar de Akainu también se hizo añicos en el violento impacto. Sangre roja y brillante brotó de su cabeza, tiñendo rápidamente de rojo su rostro, originalmente resuelto y frío, haciéndolo parecer un demonio del infierno, exudando una aura aterradora. En el suelo, la defensa dominante de Kaido, que originalmente era indestructible y capaz de soportar cualquier ataque, fue fácilmente penetrada por el magma extremadamente caliente. De repente, tosió una gran bocanada de sangre escarlata, como si una flecha de sangre estuviera brotando. Y en su abdomen, había una marca de puño claramente visible y profundamente hundida, lo que era impactante. Con esta marca de puño como centro, grandes áreas de piel a su alrededor fueron rápidamente quemadas y abrasadas por el magma hirviente. Ni siquiera el tejido muscular oculto bajo la piel se salvó. Quedó completamente negro y desprendía un olor acre y repugnante. El enorme cuerpo de Kaido, tan grande como una montaña, salió despedido hacia atrás a una velocidad alarmante, como una bala de cañón. Con un fuerte boom, se estrelló contra el suelo de la isla G1, abriendo al instante un aterrador abismo de cientos de metros de largo y más de 10 de ancho en el duro suelo. Este abismo era tan espantoso como una cicatriz en la tierra. Por donde pasaba, innumerables escombros se despedazaban y salpicaban por todas partes.
Kaido corrió hasta el final y se estrelló directamente contra el edificio de la base en la parte trasera. Se oyó un rugido ensordecedor, y la sólida base del edificio fue destrozada por él. En un instante, el humo y el polvo llenaron el aire, y ladrillos y piedras volaron por todas partes. Kaido yacía de espaldas sobre una mesa hecha pedazos. No tenía intención de esquivarla y dejó que el pesado suelo de hormigón, inclinado desde arriba, le golpeara la cara sin piedad. Inesperadamente, sus ojos, que originalmente estaban llenos de majestuosidad y frialdad, ahora estaban llenos de un fanatismo y una excitación cada vez más intensos. Entonces, Kaido levantó lentamente su robusto brazo derecho cubierto con una capa de escamas verdes y balanceó su palma sin esfuerzo. Se escuchó un sonido sordo de explosión y el enorme piso de concreto se rompió instantáneamente en innumerables pedazos diminutos, esparciéndose por todas partes. Al mismo tiempo, los hombros de Kaido se encogieron levemente, y su gran boca con 4 colmillos afilados se abrió de repente, y una explosión de risa loca como la de un neurótico estalló de ella. Oh, 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 oh. Junto con este rugido ensordecedor, todo el espacio pareció temblar. El rostro feroz de Kaido estaba distorsionado por la emoción y los rugidos de su boca resonaron en el cielo como un trueno. Página 186. Es genial. Es genial. Esta es la batalla que tanto anhelaba. Vamos. Akainu. Kaido blandió la enorme maza en su mano, con los ojos destellando de locura y determinación. El aura aterradora que emanaba de él se extendía como una tormenta, destruyendo todo a su paso. Vamos. Mátame si te atreves. Kaido desafió sin miedo, su boca se abrió como un abismo sin fondo, y ondas sonoras circulares brotaron de ella, convirtiéndose instantáneamente en una enorme onda expansiva. Esta poderosa fuerza explotó desde adentro hacia afuera, y con un fuerte estruendo, el edificio en el que se encontraba se derrumbó al instante, quedando hecho pedazos. El cielo estaba lleno de humo y polvo, bloqueando el sol. En medio de este caos, la figura de Kaido se fue haciendo cada vez más clara. Vi que su cuerpo se había transformado por completo en un hombre dragón. Su figura, ya alta y poderosa, había crecido 2 o 3 metros, luciendo aún más majestuosa y poderosa. Kaido sujetó la maza con fuerza, la levantó en alto y rugió hacia el cielo. Al mismo tiempo, el suelo en un radio de 100 metros bajo sus pies se tornó rojo de repente, como si estuviera en llamas. Las rocas y el suelo se derritieron rápidamente y se convirtieron en magma rojo hirviente. Enormes burbujas de magma burbujeaban constantemente en el suelo, salpicando innumerables chispas al estallar. Directamente frente a Kaido, el magma rojo ardiente comenzó a abultarse lentamente hacia arriba. Poco a poco, una figura emergió del magma. El rostro de este hombre estaba cubierto de sangre y cicatrices, pero sus ojos siempre estaban tan fríos como un cuchillo, revelando una interminable intención asesina. Como desees, Kaido. Cuando estas frías palabras sonaron, Akainu pisó fuerte y el lago de lava bajo sus pies explotó de repente. Un enorme impulso lo levantó y se elevó hacia el cielo como un cohete, dibujando un elegante arco en el aire. Entonces, Akainu apretó su mano derecha en un puño, envuelto en llamas furiosas, y la estrelló directamente contra la cara de Kaido con la fuerza del trueno. Oh, jajaja, jajaja. Vamos. Con un rugido ensordecedor, Kaido, transformado en dragón, sujetó con fuerza con ambas manos la maza que destellaba con relámpagos negros y rojos. Sus músculos estaban tensos y el poder parecía emanar de su cuerpo. Blandió la maza violentamente, y la maza con un poder incomparable aplastó instantáneamente el vacío circundante, como un trueno negro, y golpeó a Akainu que corría hacia él. En un instante, todo el campo de batalla fue sacudido por el impacto de esta poderosa energía. Por todas partes había fuego, humo y ondas de choque, y la guerra había estallado en pleno apogeo. Al mismo tiempo, en lo profundo de la ciudad en ruinas de Pangu, un ejército de guardias de la Tierra Santa completamente armado marchaba en pasos ordenados. Escoltaban a esclavos con rostros aterrorizados. Estos esclavos provenían de diferentes razas y estaban todos envueltos en miedo. El sonido del ataque exterior parece haber cesado. ¿Está todo bien?, preguntó un esclavo con voz temblorosa. Deja de decir tonterías y vete. Solo necesitas cumplir bien con tu deber, lo regañó con saña el guardia a su lado. Pronto, el equipo llegó a un enorme abismo que quedó expuesto debido a la destrucción de la ciudad de Pangu.
Este enorme agujero no tiene fondo, es como una boca abierta y emite una atmósfera espeluznante. Justo en el borde de la enorme cueva sin fondo, se encontraba un grupo de indiferentes miembros de los Caballeros de Dios. Entre ellos, un hombre dominante que se parece a Shanks llama especialmente la atención. Shamrock, cuya antigüedad solo es superada por Green entre los 9 miembros principales de los Caballeros de Dios. En ese momento, sostenía firmemente un cuchillo largo en su mano, y la hoja brillaba con una luz fría. Él simplemente agitó su brazo ligeramente, y una energía de espada extremadamente aguda salió disparada, cortando instantáneamente en pedazos a los esclavos de varias razas que eran escoltados frente a él. Después, un grupo de miembros altos y fuertes del CP caminó rápidamente hacia adelante y sin piedad empujó la carne picada en el suelo hacia el abismo que había frente a ellos. Acompañadas de gritos estridentes, estas lamentables vidas desaparecieron en la oscuridad sin fin. Después de un largo período de sangrienta masacre, el suelo originalmente destrozado ha sido teñido con sangre de un impactante rojo oscuro. El aire estaba impregnado de un hedor asfixiante y nauseabundo. Esta horrible escena era como un infierno en la tierra. Incluso los guardias de Tierra Santa, que siempre habían seguido ciegamente las órdenes del gobierno mundial, sintieron un escalofrío y un hormigueo en el cuero cabelludo al ver esta escena. En lo más profundo de sus corazones, no pudieron evitar sentir una compasión indescriptible. Sin embargo, en marcado contraste, los miembros de los Caballeros de Dios, que estaban acostumbrados desde hacía mucho tiempo a escenas tan crueles, no reaccionaron y se mostraron extremadamente indiferentes a todo lo que vieron. No solo eso, los ojos de muchos brillaban de fanatismo sanguinario, como si hubieran visto la presa que ansiaban con ansias. No pudieron contener la intención asesina que los invadía, y se apresuraron a desenvainar las armas afiladas que portaban, uniéndose rápidamente a la cruel matanza como lobos hambrientos que se abalanzan sobre su presa. Bajo el fuerte estímulo de esta escena horrorosa y de pesadilla, los pobres esclavos que fueron escoltados a la fuerza hasta aquí realmente pensaron en resistirse o aprovechar la oportunidad para escapar. Sin embargo, por mucho que quisieran escapar de ese aterrador lugar que era como el abismo del infierno, sus cuerpos parecían haber perdido el control y no les obedecían en absoluto. Para ser más precisos, sus cuerpos parecían estar controlados por una misteriosa y poderosa fuerza invisible, lo que los hacía completamente incapaces de resistir su impulso. Solo podían caminar lentamente hacia Shamrock y los demás verdugos, paso a paso, involuntariamente, como un grupo de corderos indefensos que sabían que iban a morir, pero aún así estiraban el cuello hacia el cuchillo del carnicero. Un miedo inmenso y una profunda desesperación invadieron sus corazones como una marea, y las lágrimas no dejaban de brotar de sus ojos. Pero lo extraño era que, a pesar del terror extremo, no podían emitir un solo aullido, y solo podían dejar que el trágico destino los azotara sin piedad. En ese momento, un rugido ensordecedor se escuchó de repente entre el grupo de esclavos que estaban siendo escoltados por los guardias. ¿Qué demonios quieren hacer, desvergonzados? Estos pobres esclavos me pertenecen. No tienen derecho a quitárselos. Sepan que los compré a todos a un precio exorbitante. Son de mi propiedad. Ni siquiera los 5 ancianos pueden arrebatarme lo que me pertenece. En ese momento, Shamrock había estado sacrificando ganado continuamente durante más de 10 horas y su cuerpo ya estaba exhausto. Al oír el repentino grito, sus cejas, ya de por sí fruncidas, se tensaron aún más, y sus ojos feroces miraron furiosamente en dirección al sonido, gritando con rabia. ¿Quién está haciendo tanto ruido aquí? Atrápenlo de inmediato. Los soldados de la Guardia de Tierra Santa que estaban allí vigilando parecían estar petrificados y no se movieron en absoluto. No es que tuvieran el coraje de desobedecer las órdenes de Shamrock, sino porque la persona que hizo ese rugido era un dragón celestial extremadamente noble. Frente a una identidad tan especial, incluso los guardias que habitualmente son imponentes no se atreven a actuar precipitadamente en este momento. No mucho después, 2 miembros de los Caballeros de Dios junto a Shamrock, vistiendo armadura pesada y completamente armados, salieron con rostros fríos y sin expresión. Se movieron con rapidez y ligereza, abalanzándose sobre la multitud como una flecha. En un abrir y cerrar de ojos, el dragón celestial con cabello verde brillante fue arrastrado al frente de Shamrock. Finalmente, como si se tratase de descartar un objeto insignificante, fue arrojado sin piedad al barro sucio y sangriento del suelo.
Capítulo 248 final. El olor extremadamente a pescado parecía poder penetrar el alma y era tan fuerte que resultaba sofocante. La gran cantidad de sangre y carne picada en el cuerpo de Musgarud era aún más repugnante. Sintió un nudo en el estómago y no pudo contenerlo más, así que de inmediato comenzó a vomitar violentamente. Al mismo tiempo, un miedo profundo se reveló en sus ojos y miró a su alrededor con horror. Nunca podría haber imaginado que los esclavos de su casa, a quienes había escondido cuidadosamente y planeado liberar en el momento adecuado, ahora serían capturados aquí por los guardias de Tierra Santa, y su propósito era llevar a cabo una masacre a gran escala de esta pobre gente. Este asombroso descubrimiento hizo que el cerebro de Musgarud quedara en blanco en un instante, y todo su cuerpo temblara de extremo shock y miedo. En ese momento, su corazón se llenó de ira y casi se asustó ante esa horrible escena y perdió la cabeza. Aunque era un dragón celestial con un estatus distinguido, en última instancia, era solo una persona común y corriente sin capacidad de lucha. Ante esta escena infernal, incluso una persona mimada como él se asustó y palideció como un papel blanco. En ese momento, se escuchó un crujido y una fuerte bofetada golpeó con fuerza el rostro de Musgarud. La bofetada fue tan fuerte que lo hizo volar como un trompo. Luego giró rápidamente en el aire 5 o 6 veces antes de caer al suelo, mareado, cubierto de sangre. Las mejillas de Musgarud se hincharon rápidamente, y sus dientes, originalmente impecables, volaron de su boca con el golpe. La sangre seguía manándole de la boca y la nariz, y su aspecto era extremadamente miserable. Shamrock, que estaba a un lado, con el rostro sombrío, miró a Musgarud con crueldad y preguntó con frialdad: ¿Dijiste que estos esclavos de baja estofa son de tu propiedad? El rostro de Shamrock, tan sombrío que parecía como si el agua pudiera gotear, estaba fijo en Musgarud, quien yacía en el suelo sin poder levantarse. Sus ojos eran como dos rayos de luz fría que hacían estremecer a la gente. Son una panda de inútiles. Si no tuviera que considerar los intereses y la dignidad de la noble familia del 19º rey, basura como ustedes, que solo saben entregarse a placeres sensuales y vidas extravagantes todo el día, deberían haber sido arrojados sin piedad al vasto océano como estos humildes esclavos, abandonados a su suerte. ¿Alguna vez has pensado en quién ha trabajado silenciosa e incansablemente entre bastidores para crear todas las cosas extravagantes que disfrutas? Es precisamente gracias a la existencia de personas como nosotros, que trabajamos diligentemente para mantener la dignidad de la nobleza mundial, que tenemos este panorama aparentemente próspero hoy. Sin embargo, es precisamente por el comportamiento desenfrenado de ustedes, escoria que pisotea la majestad de Dios, que esos despreciables individuos, como hormigas, se atreven repetidamente a la arrogante idea de intentar competir con Dios. Shamrock se enfadaba cada vez más a medida que hablaba. Rugía furioso y agitaba los brazos con violencia. Siguiendo su gesto, un caballero completamente armado avanzó sin dudarlo y se puso instantáneamente al lado del inconsciente Musgarud. El caballero extendió una mano fuerte y poderosa con un rostro inexpresivo y agarró firmemente el cuerpo de Musgarud como una abrazadera de hierro. Entonces, sin dudarlo ni un instante, agarró sin piedad a Musgarud y lo arrojó directamente al abismo oscuro y sin fondo que tenía delante. En un instante, el cuerpo de Musgarud cayó rápidamente hacia el infinito abismo oscuro como una cometa con una cuerda rota. Al ver que Musgarud estaba a punto de desaparecer en el agujero negro sin fondo, en ese momento crítico, una figura ágil surgió repentinamente de entre la multitud. Esta persona pisó el mágico escalón lunar, y su cuerpo era tan rápido como un rayo. En un abrir y cerrar de ojos, ya había alcanzado la trayectoria descendente de Musgarud. Entonces, la figura saltó sin dudarlo y se lanzó directamente al abismo sin fondo. Extendió una mano y agarró a Musgarud, quien caía a la velocidad del rayo. ¿De acuerdo? Shamrock se sobresaltó, frunció el ceño y, inconscientemente, su mano derecha agarró la empuñadura de la espada larga que llevaba en la cintura. Justo cuando estaba a punto de moverse, sintió que el suelo temblaba violentamente bajo sus pies. Entonces, un rugido sordo surgió del abismo sin fondo, como si una antigua bestia gigante despertara. En un instante, una fuerza de succión aterradora e indescriptible surgió repentinamente del abismo como una feroz pitón gigante. Esta fuerza de succión era extremadamente poderosa. Dondequiera que pasaba, soplaban fuertes vientos y salían volando arena y rocas por todas partes.
quienes se encontraban al borde del abismo, ya fueran el ejército de Tierra Santa encargado de la custodia, los pobres esclavos o los miembros de los Caballeros de Dios, no tuvieron tiempo de reaccionar. Eran como una cometa con la cuerda rota, y fueron succionados por la repentina y enorme fuerza de succión. Gritaron de miedo en el aire, pero sus voces pronto fueron ahogadas por el fuerte viento, y solo pudieron ver sus cuerpos cayendo sin control hacia el fondo del oscuro y profundo abismo. ¿Qué pasa? ¿Los 5 ancianos están muertos? En ese momento, un misterioso mensaje del vacío entró en la mente de Shamrock, aturdiéndolo por un momento. Como guerrero veterano, conocía muy bien la fuerza de los 5 ancianos. Ellos heredaron la poderosa fuerza del señor Im. Y afuera, también estaba Garp, conocido como el héroe de la marina. ¿Qué clase de enemigo es tan poderoso que puede acabar con las 5 estrellas ancianas en tan poco tiempo? Al pensar en esto, Shamrock no pudo evitar sentir un escalofrío recorriendo su columna. Sin embargo, antes de que pudiera recuperarse de su sorpresa, otra escena impactante apareció ante su vista. En el alto trono vacío, el señor Im, que siempre había estado vestido con una túnica negra y era misterioso, se quitó lentamente la túnica negra que había cubierto su cuerpo durante todo el año. Cuando la túnica negra se deslizó, el rostro oculto durante mucho tiempo del señor Im finalmente apareció ante todos. Sorprendentemente, Lord Im tiene un rostro muy similar al de Wei Wei, con cabello ondulado tan azul como el océano y un rostro exquisitamente hermoso. Pero en ese momento, sus hermosos ojos revelaban una indiferencia y una majestuosidad escalofriantes. Todo el mundo pirata es como una enorme y misteriosa formación de cultivo y sacrificio inmortal que ha existido durante más de 800 años. En aquel entonces, este grupo de personas entró en este mundo con grandes expectativas, creyendo que podrían encontrar un camino de regreso, pero para su decepción, no había rastro alguno de poder espiritual. ¿Quién podría haber esperado que después de 800 largos años, los cultivadores inmortales descenderían una vez más a este mundo? Jin se quedó solo en este espacio oscuro y profundo, murmurando para sí mismo. Estamos atrapados aquí, asimilados gradualmente por este mundo, y hemos perdido la energía espiritual de la que dependemos para sobrevivir. Sin embargo, el nuevo ser de afuera parece ser completamente diferente a nosotros. Nos despierta mucha curiosidad. ¿De dónde proviene la energía espiritual de su cuerpo? Justo cuando terminó sus palabras, una sombra negra apareció de repente en la oscuridad como un fantasma. ¿Imu? ¿Es correcto llamarte así? Han no era muy consciente de las tenues fluctuaciones espirituales en el cuerpo de Imu, y de repente se dio cuenta de algo. Con una expresión de comprensión en su rostro, dijo: Así que tú también eres un cultivador. En este caso, no es de extrañar que la Organización de Inteligencia del Gobierno Mundial se movilizara tanto tras la filtración de la píldora de templado corporal. Ante el interrogatorio de Anduo, Jinmu lo miró sin expresión alguna, sus ojos fríos parecieron atravesarlo y preguntó con voz fría: ¿Incluso los 5 ancianos y los caballeros de Dios han sido derrotados por ti? Al oír esto, Anduo levantó ligeramente los labios, revelando una sonrisa desdeñosa, y respondió con sarcasmo: HMPH, solo son un montón de inútiles soldados camarones y generales cangrejo. ¿De qué te sirven? Supongo que son solo sacrificios miserables para tu ritual de sacrificio de sangre. Página 187. Los 5 ancianos, el gobierno mundial e incluso todo el mundo pirata, eran solo materiales utilizados por Im para realizar esa horrible formación de sacrificio de sangre. Después de que Anguo logró abrirse paso hasta la etapa Liangsu después de pasar por dificultades incalculables, de repente se dio cuenta de la verdad profundamente oculta de este mundo como si hubiera despertado de un sueño. Ya sabes, sacrificar el mundo entero, no importa cómo mires este acto, tienes que admitir que Im es de hecho una persona cruel y despiadada. Este mundo me pertenece después de todo. A los ojos de Jim, los cultivadores inmortales parecían significar solo saqueos y luchas sin fin. Una vez que 2 cultivadores inmortales se encuentran en un camino estrecho, no hay otra opción posible excepto una lucha feroz a muerte. Estas reglas crueles constituyen la escalofriante ley de la supervivencia en el mundo del cultivo inmortal. Jaja, ¿quién hizo esa regla? La boca de Annuo mostró una fría mueca de desprecio. En ese instante, una enorme sombra negra de cientos de metros de largo apareció repentinamente detrás de Jinmu. La enorme figura era como una imponente montaña, e innumerables relámpagos negros rodeaban sus gruesos brazos.
Estos rayos se entrelazaban y chocaban entre sí, frotándose constantemente contra el vacío circundante y estallando con ensordecedores sonidos crepitantes. Ante el repentino ataque de Yimu, Anwo no temió. Movió su cuerpo y esquivó con agilidad el enorme brazo que Yimu aplastó instantáneamente como un fantasma. Al mismo tiempo, el brazo derecho de Anduo, que estaba rodeado de nubes de tormenta de color rojo sangre y llamas rojas ardientes, se balanceó repentinamente y golpeó la frente de In con una fuerza abrumadora. Lo único que oí fue un fuerte boom, como si el cielo y la tierra temblaran. Bajo el golpe devastador de Ano, el cuerpo de Im instantáneamente estalló en pedazos, convirtiéndose en innumerables carnes y sangre de color rojo oscuro que cayeron como una tormenta, tiñendo los alrededores en una escena sangrienta y horrible. En un instante, los innumerables cuerpos de carne y sangre dispersos parecieron ser convocados por alguna misteriosa y poderosa fuerza invisible, y volaron de regreso rápidamente como ríos que regresan al mar. En un abrir y cerrar de ojos, volvieron a juntarse y volvieron a su estado original intactos. Acompañado por un rugido ensordecedor, la enorme palma que acababa de golpear se retrajo de repente, y luego, con la velocidad del rayo, golpeó a Annuo con fiereza, como si estuviera abofeteando una mosca. Sin embargo, justo cuando la palma gigante estaba a punto de golpear a Annuo, sucedió algo inesperado. La figura de Annuo se desdibujó en un instante, y al instante siguiente desapareció sin dejar rastro como si se hubiera teletransportado. Cuando apareció de nuevo, apareció detrás de In sin que nadie lo notara. Entonces, Annuo levantó el puño sin dudarlo y golpeó a Im en la espalda con una fuerza abrumadora. Con un fuerte bang, el cuerpo de In fue atravesado directamente por este horrible puñetazo. No solo eso, el poder contenido en este golpe era tan asombroso que atravesó directamente el corazón de Im. Esta emocionante batalla continuó así, el tiempo pasaba minuto a minuto, y antes de que nadie se diera cuenta, los 3 largos días y 3 noches habían pasado. Durante esta feroz batalla, Anwo se sorprendió al descubrir que la energía espiritual de este mundo se estaba agotando a un ritmo muy rápido. Hay que admitir que Im ha podido sobrevivir y desarrollarse en este mundo durante más de 800 años, y realmente tiene una fuerza que no se puede subestimar. Al mismo tiempo, la armada y los 4 emperadores también se enteraron de esta batalla trascendental uno tras otro, pero ante la inimaginable situación de batalla en Marijoa, no tenían forma de intervenir. Durante la ansiosa espera, la marina y los piratas, las fuerzas que siempre han sido incompatibles y comparten el mismo odio, finalmente no pudieron suprimir la tensa atmósfera entre ellos. Finalmente, una nueva guerra estalló sin previo aviso. Por un instante, el aire se llenó de humo y el sonido de la matanza estremeció la tierra. Sin embargo, en medio del caos, solo la Casa Naranja, que flotaba sobre Marijoa, se salvó y no resultó afectada en absoluto. De esta manera, no fue hasta el 4.º día que el sonido de la batalla que sacudió al mundo entero y resonó por el cielo fue apagándose poco a poco y finalmente volvió al silencio. En el vasto océano, las olas son magníficas y la situación cambia constantemente. Ya sea la poderosa armada o los feroces piratas, todavía están inmersos en sus propias batallas y aventuras, sin ser conscientes de los grandes cambios que están por venir. En este día aparentemente normal, una noticia que conmocionó al mundo entero explotó como un trueno. Se declaró el colapso del gobierno mundial. Este cambio repentino dejó a todos atónitos y desconcertados. Y entonces, ocurrió algo aún más inesperado. Los 4 emperadores, los altos mandos de la armada y el misterioso ejército revolucionario, representantes de todas las fuerzas que originalmente estaban en los bandos opuestos, fueron invitados a tomar el té en un lugar llamado Casa Naranja. El tiempo vuela, no sé cuántos días han pasado. En el tranquilo y pacífico pueblo de Cocoa West, el sol brilla en la playa dorada y la superficie del mar resplandeciente brilla con una luz encantadora. Nami caminaba por la playa como siempre, con la brisa marina acariciando su cabello. En ese momento, abrazaba con fuerza el brazo de Annuo, con un atisbo de duda en la mirada. Cuñado, ante una situación tan caótica, ¿nunca has pensado en gobernar el mundo? La voz de Nami era clara y dulce, pero contenía una profunda curiosidad. Annuo sonrió levemente, miró hacia el deslumbrante sol en el cielo, sintiendo la cálida luz del sol en su rostro. Luego, cerró lentamente los ojos y dijo con tranquilidad: ¿gobernar el mundo? Sería muy agotador. No quiero preocuparme por esos asuntos complicados todo el día.
Será mejor que practique bien primero, y no será demasiado tarde para considerar estas cosas después de alcanzar el estado Mahayana. Después de decir esto, las comisuras de su boca se levantaron, revelando una expresión tranquila y contenta.